después poderla compartir en nuestra plataforma. Recuerden que podemos agradecer mucho si nos siguen a través de nuestras redes, en Facebook como prosiga.com. Denle like, compartan, por favor. Recordemos que detrás de nosotros vienen las nuevas generaciones y es importante que tengan una valoración o un punto de referencia de nuestra legislación, ¿no? La seguridad basada en nuestra legislación. Y ese pequeño comparativo de cómo normalmente se gestiona el mundo de la seguridad con respecto a las normas internacionales. Yo he trabajado más con las normas europeas, pero sí, bueno, como referencia y como estamos dentro del continente americano, pues indudablemente que también tenemos bastante incidencia de las normas OSHA. Bien, como comentaba, ¿no? Voy a estructurar el tema, voy a sintetizar el tema en los aspectos más importantes desde el punto de vista del factor de caída o el factor de seguridad. Vamos a ver todo el tema del criterio técnico que tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar en altura, porque para algunas empresas definen un criterio diferente a lo que tenemos normado en Nicaragua. Vamos a ver qué es lo que tenemos normado en Nicaragua desde el punto de vista de trabajos en altura. ¿Qué existe al respecto? ¿No? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué circunstancias o situaciones nos estamos encontrando en el día a día? Hace un momento, antes de que me confirmaran de que no tenía audio, Nicaragua es un paladín para aprender de todas esas cosas que no debemos de hacer desde el punto de vista de la seguridad. Es increíble. Yo sí es cierto que reconozco que hemos tenido un correcto aprendizaje y una correcta evolución o aceptable evolución desde el punto de vista de la gestión de la seguridad, pero todavía nos hace falta muchísimo que gestionar, sobre todo cuando hablamos de riesgos especiales. Creo que ahí nos hace falta prestar muchísima atención, sobre todo en nuestro país, porque indudablemente que los accidentes de trabajo es una de las principales causas de muerte en el país, ¿no? Está de más decirlo, hay muchos accidentes que están vinculados a este tipo de peligro, de riesgo, y por lo tanto, pues creo que tenemos mucho que mejorar en este sentido. Vamos a terminar con los aspectos de mejora y vamos a poner algunos ejemplos. Yo aquí tengo algunos de los principales equipos que normalmente suelo utilizar. Como Prosiga Consultores, nosotros damos estos cursos. Yo tengo la competencia, no estamos calificados, hemos recibido muchísima formación a nivel internacional en relación al trabajo en altura. Como les había comentado anteriormente, pues me ha tocado trabajar con empresas internacionales y hemos tenido la oportunidad y la bendición de recibir este tipo de formaciones con excelentes profesionales. Entonces vamos a compartir un poco de esto para que veamos las diferentes circunstancias, las cosas que están ocultas ahí, que no las logramos entender y se nos dificulta. Y al final, pues que indudablemente esa indecisión o esa mala interpretación o esa falta de visualización pasa por tener un accidente de trabajo, que estamos claros que nadie lo quiere. Bien, muchas gracias. Aprovecho nuevamente para solicitarles su apoyo a través de nuestras redes, prosiga.com, en nuestra plataforma web. También estamos en Facebook como Prosiga Consultores. Le puede dar like y compartir la página. Recordemos que detrás de nosotros vienen profesionales que también están en el proceso de aprendizaje en esta materia, ¿no? También en nuestro canal de YouTube, Cultura Preventiva Nicaragua, agradecemos que también le den la campanita para suscribirse y sigan todos los videos que nosotros estamos elaborando para el disfrute, disguste y comentarios, críticas que ustedes tengan al respecto, ¿no? Nosotros en ese sentido, como profesionales, creemos que las críticas nos van a hacer crecer. Bien, el alcance legal, como hemos comentado, el criterio técnico, el cálculo del factor de caída y los principales errores de trabajar en altura. Y es que los decimos y los hacemos y los hacemos y los hacemos. Yo he tenido la oportunidad de ver, ¿no? Inclusive con algunas empresas en las que hemos dado formación, les decimos lo que tienen que mejorar, llegamos al año que viene y no hay nada. Entonces, ese es el costo de oportunidad que nosotros perdemos como empleadores al no invertir sobre estos temas, sobre todo cuando ese riesgo es implícito a mi proceso, a mi actividad. No lo puedo esquivar, o sea, mi actividad genera ese peligro, sí, entonces por lo tanto tengo que invertir en controlar ese peligro. Así lo establece la ley a través de su artículo 18 de las obligaciones del empleador. Tengo que hacer lo necesario. Y recuerden que yo no me voy a cansar nunca de decir eso. La ley nuestra es impresionante en decir, haga todo lo que usted tenga a su alcance y todo lo que sea necesario para garantizar de que ningún trabajador se accidente. Y pues siendo así necesario, pues hay que hacer
todo lo que se pueda, ¿no? Bien, el alcance legal es muy escueto, es pequeño, no tenemos un alcance legal, pues una normativa completa, sí tenemos una normativa que habla sobre los riesgos especiales y tenemos en la ley, ¿no? El artículo 268 de la ley, de nuestra ley de prevención de riesgos laborales, nuestra ley general de higiene y seguridad del trabajo, indica que es de carácter obligatorio el uso de cinturón de seguridad cuando la inclinación de los techos sea mayor de 20 grados o bien que alcance alturas mayores de 3 metros. Estos cinturones estarán atados a un lugar algún punto resistente a la construcción. Fíjense que aquí se habla de cinturones, ni siquiera de arneses. De cinturones. Entonces, cuando vamos a la definición cinturón, cinturón es algo así como los cinturones de liniero, ¿no? No estaba contemplado el arnés en el momento en que se hizo esta normativa, o la ley 2007. O se perdió de perspectiva, porque las cosas, recordemos que entre más específicos sean, pues va a ser mucho más claro para las personas que somos receptoras de la información. Ahora, hace una combinación, ¿no? Hace una combinación de los techos con un ángulo superior a los 20 grados, o sea, con respecto al horizontal. Si ese ángulo supera los 20 grados, indudablemente que me veo en la necesidad de colocar un sistema de restricción, ¿no? Un sistema de restricción con un cinturón. Perfecto. Yo creo que así lo estamos haciendo en la mayoría de las empresas que estamos claros sobre estos riesgos. No sé en la restante, ¿no? Y después habla sobre el valor importante que es el de los 3 metros. Para Nicaragua se considera trabajo en altura a partir de 3 metros de altura. 3 metros de altura. ¿Y dónde sale esto? Pues me llamó la atención que una vez viendo uno de los videos de la ley de Murphy, salía que el hombre más alto del mundo llegó a medir 2.67 metros más o menos. Entonces ellos decían que si esa persona se caía a su propia altura, pues no se iba a matar, ¿no? Normalmente es difícil pensar que una persona cayéndose a su propia altura, sin pegar en nada en específico, pues que vaya a perder la vida. Entonces se estableció, creería, ¿no? Creería, esto no es así de cierto, simplemente un poco de razonamiento, creería que por eso se estableció de que una altura de seguridad era estos famosos 3 metros. Ahora, el criterio técnico a nivel internacional es variable y los dos valores que han tenido más peso en este mundo es los valores de la OSHA y los valores de Europa, particularmente de España, que es una de los países que tienen las normativas más disponibles para todos nosotros, los de la comunidad preventiva. Bien, el artículo 25 de la resolución ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad del trabajo aplicable a determinados trabajos con riesgos especiales establece nuevamente los 3 metros. O sea, lo que estaba recogido en una normativa se trasladó a la ley. Y simplemente se volvió a ratificar el tema de los 3 metros. O sea, que está a 3 metros en la ley y está a 3 metros en la normativa. ¿Qué significa esto? Que al final nos podrían multar por tener trabajadores a 2,90, 2,80, 2,70, 2 metros sin el EPP. Pues tendríamos, eso es parte de lo que vamos a discutir durante este bonito webinar. Aquí hay algo muy interesante, que muy pocos de nosotros los solemos implementar, sobre todo al nivel de las empresas de construcción para la protección contra caídas, que es el tema de las redes, mallas y barandillas. Son muy pocos los proyectos, muy pocos, no quiero decir que no hay, pero muy pocos los proyectos que colocan redes, muy pocos los proyectos que colocan mallas y barandillas o sistemas de restricción. Casualmente ayer, en uno de los grupos de los que normalmente suelo participar y me gusta, ¿no? Es parte del enriquecimiento profesional que tenemos. Eh, Mandaron un video de alguien haciendo algo, después mandan otro video de alguien haciendo otra cosa. Yo mandé una foto de personas que están haciendo otras cosas y desde el punto de vista de trabajo en altura y desde el punto de vista malo. Y esta es la media. Esta es la media de cómo nuestros trabajadores realizan su trabajo en el día a día. Y por lo tanto, la ocurrencia de los accidentes de trabajo con consecuencias fatales no van a cesar fácilmente. Vean el caso del ejemplo de los señores en Bolivia, creo de la universidad. Imagínense, se quebró la baranda. Además que estaba sobreasignado la cantidad de estudiantes, se quebró la baranda. Imagínense la soldadura. Cayeron a 5 metros y vean la desgracia que ocasionó, no solamente para los familiares, sino pues para toda la comunidad estudiantil en general. Bien, entonces, bien, me gusta
y resalto esto porque nuestra ley, a pesar de que es incipiente en estos sentidos, o sea, en ese tecnicismo, ya involucra redes, mallas y barandillas. Esperaríamos que los proyectos de construcción comiencen a incorporar estos procesos, sobre todo cuando estamos hablando de estructuras que superan fácilmente los 2, 3, 4, 5 o 7 pisos. Pero bien, vámonos a ver ahora el por qué el trabajo en altura se considera un trabajo con riesgo especial. Y fíjense que aquí es interesante este entendimiento porque uno nos lo dice nuestra ley a partir del artículo 290, donde se establece el criterio de riesgos especiales, ¿no? Y cuando se establece el criterio de los riesgos especiales, dice en el capítulo 1, dice trabajos en altura. Y es literal, o sea, ni siquiera aplica un concepto de definición o una ampliación de la lista indicativa, no taxativa. Pero sí es cierto que dice trabajos en altura. Entonces, todo aquello que se considera trabajar a más, basado en la ley de Nicaragua, 3 metros, se considera un riesgo especial. Y por lo tanto, se debe considerar todas las actuaciones especiales para la ejecución de esa actividad. Además, porque las incidencias de los factores socionaturales, socionaturales y exógenos, ¿qué significa naturales? El tema de las tormentas eléctricas, el tema del viento, el tema de la lluvia, son temas muy importantes a tomar en cuenta cuando se trabaja en altura. Y hay empresas, tenemos que ser claros, basado en una media, que no se enteran cómo es que normalmente puede o suele funcionar esto en el mundo de la seguridad en altura. Porque continúa siendo una de las principales causas de riesgo o de muerte. O sea, la consecuencia de caerse, sobre todo si estamos hablando a más de 3 metros de altura, es la muerte, ¿no? De la fatalidad. Falta de conocimientos teóricos y prácticos, evidentemente hemos visto, yo a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y quién les dio trabajo en altura? No fue así, ¿cómo fue? O sea, hicieron rescate, subieron por la cuerda, no, fue teórico. Ese es un costo de oportunidad que nuevamente resalto. No podemos hablar de trabajo en altura si no hacemos prácticas, si no entendemos el efecto arnés, si no entendemos el tema de los, y no es de caerse uno, ¿no? Es de simular quedarse suspendido. Es el tema de subir por una cuerda, entender cómo funcionan los diferentes dispositivos que tenemos, cómo es que se utiliza el doble gancho para subir un andamio, cómo se utiliza el doble gancho para subir una escalera fija, una escalera portátil. Todos esos elementos son muy, muy importantes tenerlos claros y reforzarlos. Hay empresas que inclusive hacen prácticas cada mes para recuperar y mantener bien afianzado todo el tema del conocimiento teórico y práctico sobre estos temas. O sea, hacen ejercicios de colocación de arneses, hacen ejercicios de colocación de arneses a un compañero, de un proceso de evacuación, de un proceso de evacuación en espacio confinado, etcétera. La falta de dominio sobre los riesgos y sus consecuencias, a veces pormenorizamos las posibles consecuencias que se pueden generar de una obra o una actividad mal ejecutada y por lo tanto pues somos muy optimistas si realizamos la actividad sin tomar ninguna medida preventiva asociada. La carencia de proveedores y medios apropiados a las actividades a realizar. Yo aquí, a ver, y quiero ser muy correcto porque yo busco una slinga de posicionamiento, una N566 o esta nuevamente, esta 566 o la 495 y difícilmente encontramos algo tan sencillo como esto acá. Posiblemente ya tengamos más proveedores seguramente, porque bueno, a veces nosotros mismos dentro de nuestros procesos de formación los comentamos, pero esto es vital para trabajar en altura, el tema de las eslingas de posicionamiento. Y de repente nos damos cuenta que hacemos los trabajos mal porque queremos comprarlo y no tenemos un proveedor que lo disponga en su momento para realizar la actividad. Y no lo compramos y al final hacemos las actividades y evidentemente pues tenemos la tragedia. Entonces es importante saber el elemento básico que debemos de utilizar nosotros para una correcta, escúchense bien, correcta ejecución de la actividad laboral para trabajos en altura. Y eso es un poco el detalle de lo que vamos a comentar el día de hoy. ¿De dónde entonces se retoman los valores de 1.8 y 1.2 metros? Porque aquí muchos, cuando preguntamos en los cursos, en las clases, todo el mundo tiene claro de que es más o menos claro de que es 1.8 y 1.2 metros. Y hacen más referencia al 1.8, por supuesto.
Fíjense que esto es, a mí me gusta porque indudablemente supera el valor que tenemos o el criterio que tenemos establecido en Nicaragua, pero sí es cierto que es importante saber de dónde viene esto. Y esto viene de la CFR, la parte 1910 del sector industria general. Y la industria general te dice que tú para poder trabajar en altura, ya se considera trabajo en altura a partir de 1.2 metros. Para la industria general. Industria. Ahora, si ya quieres aplicar el criterio de 1.8, el criterio de 1.8, perdón, está vinculado a la industria de la construcción, o sea, al sector construcción. Y vemos de repente cómo la industria utiliza el 1.2 y dice que está aplicando OSHA, que esto y lo otro. No, si sos industria es 1.2 y si sos construcción, máximo 1.8. Y esa diferencia es por un tema de tecnicismo. Los proyectos de construcción es muy complicado ir por etapa, ir colocando puntos de anclaje, esto y lo otro, porque es muy dinámico el proceso de construcción y por eso es que se elevó a un poquito más. Por ejemplo, España lo tiene establecido a 2 metros. 2 metros, sector industria, construcción. No hay diferenciación entre uno y otro. OSHA deja muy clarificada esa diferencia, ¿no? De más o menos 60 centímetros entre uno y el otro. Ahora veamos, ¿qué pasa si yo trabajo a 1.2 metros y me caigo con una cuerda sin absorbedor de impacto? Si me caigo con una cuerda sin absorbedor de impacto, como todavía seguimos viendo en la industria de la construcción, vamos a ser genérico, sin mencionar uno en específico, yo puedo llegar a tener una compresión en mis tórax de hasta 1800 libras de presión. O sea, el arnés, como es de cuerpo completo, la parte que más va a absorber esa energía por esa caída se llama tórax. Y esa a 1.2 metros, vean que es poco, ya el tórax puede tener una compresión de hasta 1800 libras de presión. Y esto indudablemente nos puede ocasionar una lesión. Ahora, ¿qué pasa si lo subo a 1.8 metros? O sea, 0.60 centímetros por encima de lo que está establecido para el sector industria. El nivel de compresión es de 2.395, o sea, 2.400 libras en el tórax. Entonces, conforme voy subiendo, aunque sean pequeñas cantidades, la presión que va a recibir mi tórax en mi tórax es impresionante y tiene ese potencial de poderme quebrar las costillas y fracturar todos mis órganos blancos, los órganos diana. Pero claro, hago la observación, estos datos de 2400 y los 1800 es para cuando utilizamos absorbedores, o sea, los famosos lanyard o las líneas de vida sin absorbedor de impacto, como se solía utilizar hace muchos años atrás. Ahora, basado en esto, es que la ANSI establecen, o el fabricante, la OSHA establece, no, yo necesito que tú me des 900 libras de presión. ¿Ya? Yo necesito que tú me des 1800 libras de presión mínimo. Y vienen los fabricantes atrás de la ANSI y dicen, no, no te voy a dar 1800, te voy a reducir más porque al final la idea es que no se dañe, no se vea afectado en ningún momento el trabajador. Yo te voy a dar entre 900 libras de presión. Y ahí es donde la famosa ANSI, a través de sus lanyards, sus absorbedores de impacto, es que han logrado bajar de las 1800 a las 900 libras de presión en promedio, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante de los EPP, un absorbedor de impacto. Hoy vemos absorbedores de impacto inclusive que van en este tipo de dispositivos, unos anticaídas como esto. Vean, este es un anticaída y tiene un pequeño absorbedor de impacto. Y así vemos como muchos dispositivos hoy en día, este otro anticaída, para cuando se utilizan en líneas de cuerdas o líneas de acero de 0.8 a 0.9 milímetros de grosor, traen otro absorbedor de impacto, mucho más pequeño porque el desplazamiento del recorrido es menor, pero sí es cierto que lo traen. Pero también mirábamos como antes, permítame un segundo, antes mirábamos mucho de este tipo de línea de vida. Una línea de vida como esta, sin absorbedor de impacto. Y es que lo hemos estado utilizando. Yo lo sigo viendo. Esta línea de vida que no tiene absorbedor de impacto la seguimos viendo, pero es que esta no es una línea de vida de absorbedor de impacto. Esta es una eslinga de posicionamiento. Estas son los que van en los dorsal y uno se da vuelta en un poste para estar posicionado. Y por eso, porque no va a resistir una caída, es que no trae absorbedor de impacto. Pero claro, por un tema de costo, por falta de conocimiento, llegamos, compramos esto, el hombre se lo pone en su dorsal y lo pone un punto de anclaje más arriba
y ya resolvió. Y si se fijan, en esta estructura no hay por ningún lado un absorbedor de impacto. Y este es muy común estárselo encontrando hoy en día aquí en Nicaragua. Bien, vamos al criterio técnico. Vamos a ver algunas cositas bastante técnicas, no complejas, por supuesto, porque no es el objetivo, pero sí que son de mucho interés para nosotros los trabajadores, sobre todo las empresas que trabajamos en altura. Un criterio técnico es el punto mínimo de ruptura, el minimum break strength o el minimum break point. ¿Y qué es el punto mínimo de ruptura? Es ese punto en que todos los fabricantes, por una norma internacional, las normas OSHA, que establecen los requerimientos mínimos que deben de tener cada uno de esos, y la ANSI como la certificadora, ¿no? La que te dice, ok, ¿cumples con este valor? Sí, no solamente lo cumplo, dicen los fabricantes, lo supero, perfecto, probémoslo, y si es así, estupendo, mejor todavía. Entonces, eso es, ninguna empresa fabricante de equipos y accesorios para trabajo en altura puede andar por debajo de ese punto mínimo de ruptura. No pueden. ¿Por qué? Porque no estarían cumpliendo con el estándar. Y por eso es que se dice que en el mundo de la seguridad para trabajar en altura, tú puedes utilizar combinación de equipos de seguridad. O sea, tú puedes utilizar un arnés de una marca y yo puedo utilizar un doble gancho de otra marca. Porque todas están obligadas a darte ese punto mínimo de ruptura. Y no debería haber problemas con las incompatibilidades, porque cada dispositivo se prueba por separado. Bien, ahora lo que sí es importante es cuál es ese punto mínimo de ruptura. Entonces vamos a analizar un poco de eso. Y te dice que para cada una de las cosas, o sea, imagínense, aquí pongo uno para poner un ejemplo, pero aquí todo, las cuerdas, las helingas de posicionamiento, esta que mencioné, que vienen en diferentes medidas, 60 centímetros, 1,20 m, 80 centímetros, 2 metros, 1,8, etcétera. Todas estas traen una certificación. Y esa certificación te dice, esta eslinga te aguanta 1 tonelada de peso. Y aquí está. Entonces, ya sabes que esto es solamente para posicionar, no es para caída, es solamente para colocarse en aquellos puntos que son considerados no homologados para el anclaje seguro de una persona. Bien, entonces aquí ya tenemos 10 kilonewton, que es el equivalente a 1 tonelada. Y vamos a ir viendo todo esto, lo de los kilonewton, porque otro elemento técnico en el mundo de la seguridad para trabajar en altura es que todo va en función a kilonewton. Y un kilonewton no es más que 100 kilogramos por un kilonewton igual a 100 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la relación y vamos a ver a la hora que hagamos el cálculo cómo se interpreta esto. Ahora, todos los arneses y todos los fabricantes tienen diferentes criterios de soporte de sus equipos. Recordemos que estas son estructuras de fibra y como estructuras, como fibras, ¿ah?, de nylon, sintética, de Kevlar, de Nomex, de esto, de lo de poliamida, etcétera, tienen una resistencia X. Y ellos te dicen, bueno, señor usuario, mis arneses, particularmente en el arnés, soportan peso entre 55 y 140 kilos, o entre 59 y 145 kilos, o entre 50 y 135 kilos. Y cada fabricante nos da ese peso. Por ejemplo, aquí donde estamos acá abajo, voy a activar, vamos a ver. Esta parte de aquí, si se fijan, ahí dice entre 130 y 310 libras. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Ahora, normalmente les decimos a los formadores o a los que se están formando, ¿por qué creen que no se permite menos y por qué creen que no se permite más? Simplemente no se permite menos porque cuando estamos trabajando con dispositivos que necesitan una cierta presión para poder abrir este dispositivo, pues se dice que con menos de 55 kilos o 59, como está aquí ejemplificado en la diapositiva, no tiene esa presión para abrirse. Y esto necesita por lo menos 800 libras de presión para abrirse. ¿De acuerdo? Si esto no tiene esa presión, no se va a abrir y por lo tanto es como que recibas un impacto de una línea sin el absorbedor de impacto. Valga la redundancia. Y si es por encima de los 140 kilos, simplemente el fabricante te dice no doy garantía porque puede reventarse esa eslinga. O ese arnés, lo que sea. Entonces, claro, pero imagínense, una persona de 140 kilos es bastante pesada, ¿no? Y por eso es la figurita aquí de la llantita de Michelin, ¿no? Del logo de Michelin. Bien, estas son las 900 libras. Esto normalmente lo solemos ver bastante bien ejemplificado. Permítanme un segundo. En estos tipos de dispositivos,
en los absorbedores de impacto normalmente vienen estos dispositivos y aquí podemos ver cómo todos estos, tanto en la línea de vida como en las líneas retráctiles, vienen las 900 libras de presión. Ya no nos dan ni 1800 ni 2400, sino 900. Y hay, porque esto va en función de qué tanto querrás proteger al trabajador, hay algunas líneas de vidas que inclusive son más restrictivas o nos dan inclusive un valor de restricción o de presión en el tórax muchísimo más significativo. Esto, por ejemplo, es una línea de vida con doble sistema de absorbedor de impacto. El de arriba, que esto es, aquí va el absorbedor, que es el sistema normal que nosotros conocemos, pero también cada una de sus líneas son retráctiles. Miren, son absorbedores. Entonces, si normalmente una normal, si solo esta me lleva 900 libras de presión, puede ser que con este doble sistema me lo puede reducir fácilmente a 400 o 500 libras de presión. La posibilidad de tener una fractura a nivel de mi tórax se disminuye significativamente. Y en el mundo de la seguridad, esas probabilidades o esas efectividades siempre tienen que ser tomadas en consideración, sobre todo en dependencia de las alturas que estemos trabajando. Y esa es la ventaja, ¿no? De que hoy los fabricantes te dicen qué necesitas y yo te lo confecciono sin problema alguno. Bien, y te dice que para, por ejemplo, los carabineros o los ganchos, los mosquetones, cualquiera de las tres nombres con el que le conozcamos, deben tener una fuerza, un soporte, vamos a utilizar este, aquí en esta dirección, de 22 kilonewton. Y entonces nosotros vemos como estos dispositivos todos traen unas referencias, unos números de referencia, ¿no? Y trae una flechita bidireccional que dice, esta flechita en esa dirección aguanta 20, por ejemplo, esta aguanta 45 kilonewton, porque es un carabinero alargado, de mayor estructura, de mayor resistencia, inclusive el material, y por lo tanto no me da ni siquiera 22, me da 45 en esta dirección de fuerza. Y de repente me doy cuenta que además, porque antes ocurría de que esta era la parte más débil del mosquetón. Y a veces cuando caíamos, esto quedaba en una posición, no en esta, sino en esta, y la gente se quebraba y los trabajadores se salían por ahí y caían al suelo. Entonces los fabricantes ya comenzaron hace mucho tiempo también a establecer un valor de resistencia acá, mucho menor que en esta, pero pusieron un valor de resistencia aquí, que en este caso es de 16 kilonewton. Estamos hablando de 1.6 toneladas. Imagínense, 1.6 toneladas. En el otro es 2.2 toneladas y aquí 1.6 como mínimo. Y casi en todos los dispositivos, todos ha quedado que en la puerta mínimo se resista esos 16 kN. Y así, hay pruebas de soportes laterales y hay pruebas de soportes verticales, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque toda la estructura, toda la forma del mosquetón se prueba. Hay una en particular que lo vamos a ver más adelante, que ahí donde hay un inconveniente que te dice el fabricante. Necesito que este dispositivo no quede de esta forma, porque si queda de esta forma, se va a quebrar, se va a doblar, se va a quebrar y la persona se va a caer. Que es una de las cosas que también nosotros o yo veo muy recurrentemente en muchas de las actividades que se hacen en altura. Bien, vamos a mencionar otro criterio técnico, el tema de las 5 reglas de oro para trabajos en altura. Así como tenemos 5 reglas de oro para trabajos con riesgos eléctricos, también tenemos 5 reglas de oro o 5 consideraciones importantes, vitales para la ejecución de un trabajo en altura. Y una de ellas es que el personal esté capacitado sí o sí. Y no solamente teóricamente, sino prácticamente. Tiene que ir a una torre, tiene que ir a una escalera marinera, tiene que estar en un techo, sobre todo por el tema de las restricciones, tiene que hacer un rescate o debería hacer un rescate. El problema aquí es que no tenemos polígonos especiales para hacer este tipo de actividad, no lo tenemos. Y al no tenerlo, tenemos esa dificultad que posiblemente esa pérdida de valor competitivo como país con respecto a otros países que sí lo tienen. Porque hay países donde evidentemente se pueden hacer este tipo de prácticas. Y es lo correcto hacer este tipo de práctica para mantener fresca la información y saber ya qué hacer o cómo actuar ante una posible emergencia. Porque las emergencias, señores, están ocurriendo.
Entonces hay que capacitar al personal. 2, planificar planifica y gestiona los respectivos permisos de trabajo. Riesgos especial debe tener un permiso de trabajo firmado y deben de estar las personas que participan dentro de un proceso de supervisión para riesgos especiales. Es importante dejar claro esto, no es que te lo firmo y me voy a ir a hacerlo, buscar cómo hacerlo, no. Debe haber una persona que esté constantemente supervisando todo trabajo con riesgos especiales, porque es un riesgo especial. Es un riesgo muy importante. No puede perder eh, atención con respecto a posiblemente otros riesgos que tengamos ahí que puedan esperar con respecto a este, que dentro de la jerarquía de la prevención pues tenemos que darle mayor importancia a aquellos que pueden o tienen ese potencial de quitarnos la vida. El 3, usar el EPP. Y aquí usar el EPP va por usar el EPP homologado, el EPP correcto y todo el EPP, todo el equipo de protección que sea necesario para la correcta ejecución de mis trabajos. Y aquí siempre cuando hacemos los ejercicios con los trabajadores le decimos, bueno, díganme ustedes cuál es el equipo necesario. Entonces, el casco, el lente, los guantes, el arnés, la línea de vida y los zapatos, te dice. Y realmente no es ese el equipo de protección necesario. Hay más equipos de protección y estos van a ir en función del criterio que yo establezca para trabajar en altura. O sea, a qué altura específica yo puedo utilizar un tipo de sistema y a qué altura específica yo debo utilizar otro tipo de sistemas para trabajar de manera segura. Los equipos de protección personal deben de ser inspeccionados anualmente por una persona competente. Hemos dicho esto muchísimas veces bueno, yo creo que los proveedores sí lo tienen claro, pero a los clientes, a las personas que se capacitan, etcétera. La ficha técnica del fabricante dice persona competente. Y una persona competente tiene que al menos haber recibido una formación de certificación de equipos de trabajo en altura, porque es un elemento crítico dentro del proceso de la ejecución de este tipo de actividades. No es cualquiera. Yo aquí quiero ser muy enfático, no es cualquiera. Y lo digo por experiencia porque yo he sido certificado en 2 ocasiones y es que nos mandan a los manuales del fabricante, descargamos la ficha técnica del fabricante, comenzamos a ver los puntos críticos de inspección y al final nos damos cuenta que cuando llega un arnés, por ejemplo, a mí me llega un arnés de una empresa de construcción, del 100% de los arneses que me llevan, el 100% lo suelo descartar. Entonces, claro, las empresas dicen, no, esto no me resulta. Sí, es que no resulta porque efectivamente o el equipo se está dañando por mal uso, por mal almacenamiento, por mal manejo, etcétera, o porque evidentemente estás comprando un equipo que no es muy bueno y se te está dañando con mucha facilidad. Y aquí viene el tema, lo vamos a ver más adelante, el tema del por qué hay arneses de aluminio, arneses con aluminio grado náutico, arneses de hierro dulce, arneses de vías sencillas, arneses de enganches rápidos, de puntos de conexiones rápidas, arneses de eléctrico, arneses de espacios confinados, arneses de Nomex, arneses de poliamida, arneses de Kevlar, arneses, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a ir en función, como le decía, de esa criticidad que usted como empleador tiene que saber para así poder invertir en lo que realmente le vaya a funcionar dentro de su empresa. La regla número 4 es siempre debe estar anclado a un punto fijo, siempre, o sea, nunca, ni subiendo, o sea, nosotros vamos subiendo uno de los típicos casos más conocido en el mundo de la seguridad. Subimos y subimos normal, como estamos acostumbrados nosotros a subir, y hasta que estamos arriba nos anclamos. O viceversa, no, nos bajamos como que estamos a nivel de piso y cuando llegamos abajo, pues ni siquiera nos anclamos, porque ya donde nos vamos a anclar estando en piso, ¿no? Y esto es una de las cosas de las cosas que más tragedia nos dejan en el mundo de la seguridad. De repente nos mareamos, de repente perdemos el paso, nos caemos y hemos perdido la vida por un error garrafal, ¿no? Y un error que puede ser corregido con los procesos de formaciones, que es un poquito más complicado, sí, pero no tenemos otra cosa. Y por eso es que el mundo de la seguridad ha evolucionado bastante. Ahora no se utilizan los andamios tubulares, a menos que sean certificados, homologados. Ahora son más los andamios multidireccionales que se llevan pasarelas, llevan escotillas, llevan escaleras, y uno no va subiendo ahí como mono por fuera, sino que va subiendo por las escaleras que tiene cada una de estos andamios, ¿no? Y eso es parte de la evolución que nosotros tenemos que incorporar dentro de nuestros procesos
de trabajo. Y el 5 prevé accidente y la posibilidad de rescate. Y por eso es que en el mundo de la seguridad en altura te dicen nunca trabajes solo. Nunca. Todo lo que es riesgo especial, nunca haga la actividad solo. Porque si ocurre algo, pues indudablemente va a necesitar de alguien que dé el aviso, el alerta, porque usted posiblemente no pueda, ¿no? Y así también de manera más rápida y oportuna puede ser rescatado. Siempre prevea el rescate, siempre. Uno nunca sabe, está bien ser positivo, bien optimista y todo, pero si pasa, este es el plan B o la acción B que vamos a implementar para evitar tener una lesión o una situación delicada en ese trabajador. Otro punto importante son los límites de aproximación. Como decía, la ley de Nicaragua hace referencia a 20 grados. O sea, si este es el, vamos a ver, si este es el horizontal con respecto al techo, entonces si yo hago una cumbrera de 20 grados, ya tengo que colocar un sistema de restricción. Veo muy pocas empresas, muy pocas. Y normalmente las que lo están haciendo son aquellas empresas con estándares internacionales o aquellas nacionales que ya llevan un proceso de aprendizaje bastante bueno en los temas de seguridad. Pero nos vamos a la generalidad de la industria, de la empresa, de la construcción en Nicaragua y estamos largo de esto, largo. Entonces, es importante de que nuestros techos, sobre todo los que son las empresas, ¿no? Las empresas que son formales, que estamos en ese proceso de reconocer oportunidades de mejoras vitales, tenemos que incorporar estos procesos de mejora en relación a los límites de aproximación en techo. Y saber cuál es el dispositivo que más nos va a servir allá arriba. Porque ahí tenemos que dar otro tipo de líneas, otro tipo de indicaciones y otro tipo de formaciones, ¿no? Si no, vamos a tener efectos péndulo, vamos a tener temas de descargas eléctricas, sobre todo hay techos que ustedes saben que hay techos que pasan las líneas eléctricas por arriba y a veces por los roces, las fricciones suelen tener, se suelen energizar. Eso es otro elemento importante, ¿no? Tienen que estar protegidos todos los conductores que pasan sobre los techos para evitar también este tipo de situaciones. ¿Hasta qué punto me puedo aproximar? La ley de Nicaragua dice que hasta 1.20 metros del borde, o sea, el lindero del techo, yo no me debo poder aproximar a menos de 1.8 metros. Si yo sé que hasta aquí termina el techo, yo tengo que llegar a 1.2, perdón, 1.2 metros. No puedo aproximarme más de 1.2 metros. Y por lo tanto es por eso la importancia de la línea de restricción. Si estoy pintando, mi línea de restricción no me debería permitir superar ese límite de los 1.2 metros. Y por eso es importante tener en claro de que tenemos diferentes tipos de líneas de restricción para las líneas, las retráctiles o los yoyos, como le llaman en muchos lugares, porque esta en particular es una de 1.5 metros y si la línea la tengo ahí nomás, pues me queda bastante bien. No me permite ir más allá. Pero vamos a suponer que la cumbrera está mucho más alta, pues hay líneas de vida de 2, de 2.5, de 3.5, de 7, de 20, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que exista una demarcación en los techos donde diga, con donde se pinte una franja roja donde se indique de que más de ese límite no se puede pasar. Hay muchas empresas que ya tienen esas demarcaciones y que es importante para asegurar esa transmisión correcta de la información hacia el personal. De aquí la necesidad de seleccionarla, como les digo, y por eso es importante siempre apoyarse de su proveedor, que le vende el equipo de trabajos en altura, o de su consultor de base para que les ayude en este proceso de cálculo o de análisis en función del tipo de actividad. Suele ocurrir bastante con el tema de los contenedores. Si ustedes se fijan, los contenedores son rectangulares y de repente está la grúa, lo pone en un lugar, pero la grúa tiene el pulpo, ¿no? Los cuatro extremos anclados y uno dice, ¿cómo? Bueno, ponen la escalera, suben, desconectan uno, conectan se suben, cuando están arriba conectan su retráctil, porque el que va a funcionar es el retráctil, y desconectan el primer pulpo, el primer gancho del pulpo, pero después quieren ir al otro extremo. Cuando llevan al otro extremo ya han retraído toda la distancia del retráctil. Ya ahí ya no es efectivo el retráctil, porque si tú te caes ese recorrido posible o seguramente te haga pegar en el piso, como es este caso de acá, ¿no? Él coloca el dispositivo en un punto, se cae y cuando nos damos cuenta pegó en el suelo, porque ya está retraído el retráctil. El retráctil una vez que está retraído ya no te va a detener nada. Él detiene sí, solo sí, por norma internacional que se establecieron que era entre 15 centímetros, ella normalmente te detiene en 10, 12 centímetros. Miren,
Normalmente este es el proceso de restricción. Las normas están con 15, ella te dice, ANSI te dice, no, yo te voy a dar un poco más. Mi retráctil va a funcionar entre 10 y 12. ¿Ya? O los fabricantes, mejor dicho, más que ANSI, los fabricantes te dicen, no, yo voy a superar más para no llegar a los 15 centímetros. Y por eso normalmente a veces se retraen, sí, se retraen 5 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros máximo. Entonces, también esto es importante tenerlo en cuenta. La capacidad de personas que van a estar al mismo tiempo sobre la misma línea de vida también es otro elemento muy importante. Ellas vienen restringidas a una cierta cantidad de personas para estar ancladas simultáneamente al mismo dispositivo. Aquí está el ejemplo de una manera más ampliada. Si se fijan, aquí el retráctil ya está retraído, o sea, ya está estirado. Y si nos caemos de ahí, señores, absolutamente nada que podamos hacer. Y esta persona puede tener una fatalidad más por el efecto péndulo que por la propia caída, que es por el cual lo estábamos protegiendo al trabajador. Entonces, también estos elementos hay que tenerlo claro. Este es uno de los posibles, no encontré una foto a color, realmente se me hizo muy difícil, pero quiero que quede claro el tema de las restricciones en los techos. Esto es cuando son lineales. La idea es que el retráctil, este retráctil que está acá, no supere o no me permita superar el 1.20 que tengo acá. ¿Ya? Yo tengo que respetar uso 1.20 y por eso es que en el caso de la cumbrera, correcto, en la punta, en el borde del techo, particularmente ahí, no hace referencia a los laterales, aunque sí también puedo tomarlo en consideración. Entonces, esta línea de vida no me permite superar el 1.20 que me exige la ley. Y aquí en Nicaragua está contemplado el 1.20. Entonces, esto se suele pintar con rojo. Lo he visto pintado con rojo en muchas empresas o en amarillo simplemente para advertir de que esto es una zona de peligro. Inclusive le colocan peligro, no pasar más allá de esta línea. Y lo mismo o algo parecido suele ocurrir con esto. Por ejemplo, yo establezco un diámetro en el caso de los edificios que son cuadrados en la parte superior. Yo delimito mi zona de aproximación. Por lo tanto, aquí mi zona de aproximación, si quiero respetar el 1.20, debería el radio de este dispositivo hasta acá no me debería permitir más de 1.20 metros, ¿ya? Este radio. Y no dejarlo así porque mentira, si yo me caigo voy a quedar guindado. Bien. Vamos a ver el factor de caída y aquí vamos a hacer un cálculo bastante sencillo. Yo me voy a utilizar mi teléfono para apoyar con el cálculo porque cuando hablamos de trabajo en altura, pues indudablemente que tenemos que hacer estos pequeños cálculos, sobre todo nosotros como profesionales en la seguridad, para ver si lo estamos haciendo bien y explicarle al trabajador los posibles impactos que puede tener de no analizar el tema del factor de caída. Uno de estos cálculos es el siguiente. Vean, nosotros el absorbedor de impacto como tal, la línea de vida como tal, extendida por completo, el 1.2 más el 1.8 del propio absorbedor que está ahí encerrado, que solo funciona cuando nos caemos, pero ya extendida las dos cosas, el 1.2 más el 1.8 nos hace 3 metros de altura. Y aquí yo me voy a ir rápidamente por acá, voy a cambiar de cámara. Quiero ver, vamos a ver, sí. Entonces aquí puse hola para ver si efectivamente estaba bien. Y tenemos que la línea de vida, vamos a poner aquí, línea de vida es igual a 3 metros. Extendida, ¿no? Porque si el análisis es por una caída. Ella, si nos caemos, ella va a extenderse los 3 metros. El 1.2, que normalmente es la estructura sin incidencia, más el 1.8, que es la estructura aperturada, ¿no? Con la línea, el absorbedor de impacto aperturado. Pero a esto le tenemos que sumar en promedio nuestra altura como trabajador. Y nuevamente, como está ajustado al dorsal, pues vamos a suponer un trabajador ahí promedio 1.70 y unos 70, vamos a ponerlo así. Entonces, altura 1.70. Pero como yo lo agarro del dorsal, le voy a quitar, vamos a ponerle 30 centímetros. ¿Por qué? Porque lo tengo del dorsal. Ya lo vamos a ver en la fotito que viene a continuación, que es este caso. ¿Ya? Permítame aquí. Entonces, el dorsal está acá atrás.
Entonces yo le digo, le voy a quitar 1.30, pero de repente alguien puede decir, yo como profesional tengo que entender, no, no es 1.30 lo que le voy a quitar, porque cuando nos caemos, el ajuste del arnés, cuando está bien ajustado, normalmente suele tener un desplazamiento de 30 centímetros. O sea, entre el dorsal y esta altura hay 30 centímetros. Vamos a ver, ahí me disculpan ahí, 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Entonces, los 30 que le pensaba quitar, realmente no se los quito, porque si se fijan, queda casi a la misma altura de la cabeza. Entonces, si la persona es de 1.70, prácticamente lo dejo en 1.70. Pero para no ser exagerado, lo voy a dejar en 1.60. Entonces, ya no voy a dejar 1.70, sino que lo dejo en 1.60 metros. Entonces, 1.60 metros. Aquí llevo 4.60 metros. Desde que cae hasta que se activa todo el proceso, a la altura de él, ya llevo 4.60 metros. Y aquí está el famoso factor de seguridad. El factor de seguridad, que es el FS, es igual a 1 metro. ¿Qué significa? Que a este 4.60 yo le tengo que sumar 1.1 metro. Y al final me queda 5.6 metros. ¿Y por qué ese factor de seguridad se le tiene que adicionar al trabajo en altura? Es lo mismo el famoso factor de seguridad que le adicionan todos los fabricantes a sus equipos. Un guante dieléctrico es probado a una tensión superior a la de trabajo. ¿Por qué esto? Porque hay que probarlo, ¿no? Uno nunca sabe si cuando yo me caigo ahí abajo tengo un balde, un cono, una mesa, una herramienta, una máquina, entonces puedo pegar contra ella y lo tengo que tomar en cuenta. Casi siempre que nosotros realizamos trabajo en altura hay una estructura abajo o puede haber una estructura abajo, por lo tanto yo tengo que dar ese metro de seguridad. También recordemos que no lo estamos tomando en consideración el tema de las elongaciones de los materiales. Las cuerdas, las fibras de los arneses traen elongaciones que van de entre 0.3 a 0.5 grados. ¿Qué significa? Que son cuerdas semidinámicas, no son ni estáticas ni dinámicas. Las dinámicas son las cuerdas de bungee, por ejemplo. Las estáticas son aquellas cuerdas, pues las cuerdas normales que nosotros sabemos que son más tensas que las de seguridad son semidinámicas. Tienen una elongación pequeña, pero sí la tienen, precisamente para ayudar a ese proceso de amortiguación de ese trabajador. Aquí no estoy tomando en consideración y por lo tanto ahí, por temas de seguridad, yo lo dejo en el factor de seguridad de 1 metro. Entonces, este valor de 5.60 centímetros, lo que me está diciendo es que no puedo utilizar un sistema convencional para trabajo, no puedo utilizar un sistema de convencional para trabajos con alturas menores a 0.60 centímetros, 5.60 metros. No puedo. Tengo que utilizar un sistema diferente y por eso es que nosotros conocemos el famoso retráctil. Ya aquí ya no es posible utilizar, para que tengan una idea, el arnés, que es el sistema normal, la línea de vida, que es el sistema normal, y vamos a ponerle el casco, guante, ¿qué más? Bota, lente, como sistema, ¿no? Y el punto de anclaje. Y aquí, con menos de 5.6 metros, esto ya no se puede. El nuevo dispositivo que yo tendría que utilizar se llama línea de vida retráctil. Y la línea de vida retráctil, como les decía antes, me va a permitir un desplazamiento máximo de 15 centímetros. Y ahí sí funciona. Si yo tengo un desplazamiento máximo de 15 centímetros, o sea, lo que va a salir el retráctil de su jaula o de su cápsula va a ser únicamente 15 centímetros y por lo tanto no, posiblemente ni siquiera se active el absorbedor de impacto. Esto va a ir en función del factor de caída, ¿no? Si es el factor 0, posiblemente solo se active los 15 centímetros o los 12 o los 10. Si estamos hablando de un factor 1, puede ser que tenga una elongación un poco mayor. Puede ser que tenga una elongación un poco mayor. Si estamos hablando de un factor 2, posiblemente ya ahí no tenga nada que hacer y se va a activar todo el dispositivo
con el absorbedor de impacto. Y aquí sí tenemos otro problema. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos otro problema. Y eso es importante también analizar los factores de anclaje, los factores de seguridad, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, esto normalmente funciona así. Como podrán ver, no es un tema que subite y ponete la red o vamos a la bodega y le decimos al bodeguero que nos dé un sistema y el bodeguero da lo que quiera. No funciona así. Y ojo, la mayoría de los trabajos que nosotros solemos realizar en la construcción, en nuestras empresas, etcétera, están por debajo de 5.6 metros. La mayoría, vamos a suponer así un valor rápido, el 60% de las actividades que normalmente solemos hacer y de manera muy frecuente en nuestras empresas están a 5.6 metros. Por lo tanto, el tema del absorbedor de impacto, el del retráctil o el yoyo, es un tema muy importante considerar su compra dentro de las empresas, particularmente en las empresas donde trabajamos con el riesgo de caer en altura. Perfecto, entonces ya analizamos este desplazamiento y ahora vamos a ver en el tema de las elongaciones, particularmente en las líneas que están en los techos. Tengo que tomar, hay fórmulas para analizar las elongaciones. Vamos a analizar una más adelante, no con este tipo, sino con el de caída, para que vean cómo que funciona. Como les decía anteriormente, por tiempo no vamos a poder verlo todo. Pero todo esto, señores, lleva un análisis, un tecnicismo, una lógica, una coherencia que debe de ser tomada en cuenta o considerada por nosotros los profesionales en la seguridad. No es mandar a alguien por mandarlo, porque si ocurre algo derivado de una mala indicación, sobre todo relacionado a la seguridad, estamos asumiendo toda la responsabilidad nosotros con ese trabajador. Y por lo tanto, las sanciones o las penalizaciones administrativas, civiles y penales que puedan derivarse de esa situación. Hay que tener mucho cuidado y por eso es nuestro esfuerzo como empresa de estar lanzando estos mensajes, estos webinars, porque no queremos que tengan ninguna incidencia ustedes y porque todos los accidentes correctamente son evitables. Bien, en el caso de las elongaciones, otro elemento muy importante. Y por eso yo recuerdo una vez que compramos una línea de vida horizontal, nos mandaron el fabricante, analizando el manual, donde decía que se tenía que certificar la colocación de o sea, las personas que iban a colocar la línea de vida horizontal, una de cuerda, tenían que estar certificadas. Y yo me decía, pero ¿por qué? No es más que poner una cuerda a ambos extremos, ya con todos sus dispositivos, sus eslingas, sus argollas, y era porque traía un tensor. Entonces, cuando ya está correctamente colocado, ustedes como cuando hacemos amarre en nuestros vehículos, ¿no? Que decimos, está bueno, y de repente vamos a tocar el cable y está más suelto que dado a hacer, ¿no? De repente nos vamos a un profesional y que hacen el famoso nudo de trailero que lo dejan más amarrado hasta que doblan los pobres tanques, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De tener un buen amarre y calcular todas esas posibles situaciones para dejarlo de la manera más segura. Entonces, lo mismo pasa acá. Ese dispositivo tenía un rash que lo que permitía era, tú lo socas con una llave fija, una llave crece, y al final él llegaba a un tope y cuando llegaba a ese tope tú le tenías que dar un 15 grados de presión adicional. Cuando ya él llegaba a su tope, 15 grados y automáticamente quedaba en la tensión correcta. Porque si le metíamos más, como la línea tenía un absorbedor de impacto, podía abrirse. Y esto es importante. Estas líneas deben o deberían de tener absorbedor de impacto. Estos de aquí se les podría poner absorbedor de impacto, que no son más que unos muelles o unos resortes especiales que se le suelen colocar a estos dispositivos. Si no es así, el sistema de la persona lo debería tener. O sea, en la línea de vida o la línea de restricción o el lanyard debería tener el absorbedor de impacto. Al menos uno de los dos debería tenerlo. Si los dos lo tienen, recuerden como el doble gancho que les enseñé acá, si los dos lo tienen, mucho mejor porque la presión en el tórax va a disminuir significativamente. Y esto es, lo que estamos haciendo es elevar la probabilidad que si esa persona se llega a siniestrar, tenga la menor incidencia posible. Bien, vamos a analizar la distancia de caída. Sigo con esto y vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. ¿Ya? El factor de caída, aquí lo voy a ilustrar más grande, el cero. ¿Qué es el cero? El cero es cuando nosotros tenemos inmediatamente por encima de nuestro hombro o nuestra cabeza el punto de anclaje. Entonces, cuando yo estoy allá, se dice de que si yo me caigo, es que ni siquiera me voy a caer porque ya estoy tenso. Ya estoy tenso.
Si yo me caigo, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es falsear solamente, pero voy a estar ya sostenido. Es como que alguien me esté sosteniendo. Y ese es el mejor factor de seguridad para trabajos en altura. En construcción es difícil tener esto, sobre todo cuando vamos a las fases, en la fase constructiva, y por eso es que a construcción se le dio un valor un poco más alto, ¿no? Porque es difícil, realmente. OSHA fue consciente de que el manejo de la seguridad para trabajo en altura, para el sector construcción, por las fases que va teniendo un proyecto, pues dificulta enormemente tener implementado todas estas cosas. Ahora, el factor de seguridad 1 o el factor de caída 1 es aquel que está a nivel de nuestros hombros. ¿Ya? Aquel que está a nivel de nuestro tórax, vamos a poner a nivel de nuestro tórax. Si nosotros nos caemos, vamos a tener un desplazamiento, evidentemente, vamos a tener un golpe, pero va a ser un desplazamiento muy pequeño. Y como por tener un desplazamiento muy pequeño, vamos a suponer unos 2 metros, pues indudablemente que no, posiblemente lo que vamos a recibir sean las 900 libras de presión. ¿De acuerdo? El 1.8. Ahora, ¿qué pasa cuando el punto de anclaje está a nivel de nuestros pies? Que es lo que normalmente o muchas veces suele ocurrir. Vamos a tener todo el desplazamiento que estábamos hablando ahorita, el 3 metros de la elongación de la línea de vida con toda su estructura en general, más el 1.6 de nuestra altura, más el factor de seguridad. Y ahí sí nos vamos a llevar un golpe bastante importante. Y sobre todo si no estamos utilizando el anticaída correcto. Porque si no lo estamos haciendo de la manera correcta y no estamos dando el factor de seguridad, inclusive podemos fracturarnos los miembros inferiores por esa caída que nosotros tengamos. Vamos a suponer que estamos a 4 metros, 1 metro por encima de lo que establece la ley, y me caigo, con certeza, si se activa el absorbedor de impacto, la línea de vida, voy a pegar los pies en el suelo. Téngalo por seguro que lo va a pegar. Y si no, pues aquí está la ciencia y aquí está la fórmula, ya lo vamos a ver y van a darse cuenta de que efectivamente eso es así. Y es mejor no llegar a esas situaciones, porque ya cuando hay un accidente, señores, el tema con las investigaciones, el tema con el Ministerio del Trabajo es bastante crítico. Bien, otro ejemplo, visto desde otro punto de vista, ¿no? Cuando estamos por encima, ni siquiera me caigo. Cuando estamos al valor del hombro, a la altura del hombro, pues sí voy a tener un desplazamiento menor, que posiblemente ni siquiera se active el absorbedor de impacto porque no van a haber esas 600 libras de presión para que se active. Y cuando estamos a la altura o cuando la línea de vía está a la altura de nuestros pies, ahí sí que vamos a sufrir todas las posibles consecuencias. Y si además, vamos a suponer un ejemplo que no es una línea con absorbedor de impacto, 2.400 libras de presión en tórax. La posibilidad de que se rompan nuestras costillas es casi segura. Entonces, este es el elemento aceptable, el excelente, este es el factor 1, es el aceptable, y el peor de los 2 factores, o el de los 3 factores, es el FF2. Bien, vamos a hacer un cálculo. Aquí voy a darle vuelta a esto. Permítame un segundo. Vamos a ver, voy a cambiar de cámara ahora mismo. Ok, bueno, mira, estábamos con la 1080. Vamos a hacer un cálculo sencillo, y este es otro de los cálculos que nosotros tenemos que estar haciendo por práctica, realmente no es complicado. Vamos a calcular una velocidad de desplazamiento a una altura de 10 metros. Vamos a suponer que estoy a 10 metros de altura, un edificio de 7 pisos. Vamos a suponerlo ahí, o 6 pisos. Entonces, ya tengo mi valor de 10 metros y digo que la velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Vamos a ver. Tengo gravedad y tengo altura porque ya me están diciendo 10 metros. Entonces yo vengo y digo que mi velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 veces 9.8 metros por segundo al cuadrado por la altura, que son 10 metros. Este es el ejemplo que siempre nosotros utilizamos cajoneros. Normalmente se puede hacer con 5 o con 5.6 o con 3 o con 1.8, con 1.2 y van a ver que no hay ningún problema. Pero lo hacemos de 10 para que vean que entre mayor altura, pues la velocidad de aceleración y el ímpetu o el impacto, pues va a crecer significativamente, ¿ya? Por la fuerza de gravedad que se va ganando conforme el desplazamiento hacia el centro de la Tierra, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, yo lo que hago aquí es sustituyo los datos y me voy a utilizar mi teléfono. Dice que 2 por 9.8 y me da 19.6 metros por segundo al cuadrado
por 10. Entonces después por 10, ya lo quiero llevar a la mano para que vean que la velocidad va a ser igual a la raíz de 196 metros por segundo al cuadrado. Entonces, después simplemente aplico raíz, ¿no? Entonces me vengo acá, vamos a utilizar raíz de 196 y me dice que es 14. Entonces, la velocidad va a ser igual a 14 metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque el cuadrado que está acá lo elimino con este. Correcto. Entonces me queda 14 metros por segundo. Esa es mi velocidad final, 14 metros por segundo. Si el edificio es de 10 metros y termino con una velocidad de 14 metros por segundo, ni siquiera un segundo voy a tener yo para despedirme. Porque en menos de un segundo estoy en el suelo. O vamos a suponer un segundo, pero ¿qué podemos hacer nosotros cayendo en los 10 metros en un segundo? Con esa clase de velocidad con la que nosotros caemos. Siempre vamos a tener casi siempre, o siempre vamos a tener menos de un segundo. Ni siquiera para pedir perdón. Ni siquiera. Ya se nos vendrán los recuerdos ahí de manera rapidísima, pero hasta ahí nomás. Y esto es lo que tenemos que explicar a los trabajadores, del por qué tienen que estar correctamente concientizados de la importancia de utilizar el mejor o el sistema más correcto según la altura de los que están trabajando. Me regreso nuevamente, voy a la otra cámara y sigo con el ejemplo. Porque ahora lo que me quiero calcular es el impacto. Digo que el impacto no es más que, o el ímpetu, la masa por la velocidad. De hecho, esto, bueno, si quisiéramos energía, ¿no? Ustedes saben que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, pero al hablar de ímpetu estamos hablando de un medio, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, eliminamos aquí y nos queda que el ímpetu es igual a masa por velocidad. Y ahí es fácil. Es fácil porque ya teniendo el ímpetu, vamos a adelantar un poquito aquí la hojita para que se logre ver. Quiero ver cómo está. Sí, vamos a adelantarlo un poco. Entonces, el ímpetu va a ser igual a la masa. Voy a poner yo que peso 93 kilogramos. Qué fachento, 93 kilogramos. Por ahí andamos. Por 14 metros por segundo. Vean que es sencillo, ¿eh? Suma y resta y una raíz. Entonces, el ímpetu va a ser igual. Me voy a mi calculadora y rapidísimo, 93 por 14. 1.302 kilogramos metro sobre segundo. Este señor, kilogramos metro sobre segundo, permítame, voy aquí para que se logre ver. Este señor, kilogramos metro sobre segundo, es lo que conocemos nosotros como kilonewton. Y habíamos dicho que un kilonewton es igual a 100. Redondeado, porque realmente, si ustedes ven ahí en la pantalla, dice 101. Y son kilogramos de fuerza. ¿Qué significa? Que cuando yo caigo al piso, caigo con una fuerza de una fuerza de peso de 1.303 kilogramos sobre metros por segundo. 1.300, o sea, peso más de una tonelada. Por esa aceleración de la gravedad hacia el suelo. Y es imposible, o sea, no voy a poder vivir. Vean cómo yo el caso, hay gente que dice a 5 metros, pero qué barbaridad. Si 5 metros no es nada, hombre, 5 metros es muchísimo. Y podríamos hacerlo con 2 metros y van a darse cuenta que pensamos 600 kilos. Es como que usted está acostado y le dejen caer un saco de 600 kilos o de 500 kilos. No lo vamos a aguantar seguramente, sobre todo en la forma de cómo caigamos. Y por eso es que es importante hacer estos análisis. Estos análisis son importantes que nosotros los hagamos, porque es la única manera como vamos a concientizar a nuestros trabajadores. No le vamos a decir, no, es que este Oscar que molesta, o este, no, lo vamos a concientizar de la manera correcta, de la manera técnica, de lo que la ciencia nos ha dado para realmente convencer a ese trabajador de que es importante. Igual él nunca vaya a hacer los cálculos, posiblemente no, pero usted sí como profesional de la seguridad, como supervisor, como empleador,
debería estar haciendo esos cálculos. Y no son muchos. Si usted sabe cuáles son sus principales alturas de trabajo, hágalo. O a qué altura están sus techos, calcúlelo. Y usted dice, no, a estas alturas, a estas alturas, a estas alturas, estos van a ser los diferentes dispositivos de seguridad. Yo hace unos 5 años aproximadamente, visité y di una capacitación en una empresa vamos a ver, permítame, di una capacitación en una empresa comercial que vende electrodomésticos y fue en sus bodegas. Me gustó muchísimo, realmente muy contento. Me di cuenta de la evolución, del conocimiento que tenían implementado al interno de su estructura, de su proceso, de la seguridad, etcétera. Y me gustó porque las montacargas en los racks traen una plataforma elevadora, o sea, viene ajustada, está acoplada, es segura. Y como los racks son altos, porque tienen que subir, bueno, imagínense, no, es el almacén principal de esta empresa, ellos en la canasta traían un tubo súper fuerte, resistente, y ese tubo traía los dos sistemas. O sea, que si la persona, la canasta iba a estar a menos de 5.6 metros, ellos sabían que tenían que utilizar el retráctil, porque ya estaban colocados los dos sistemas ahí. Si ya subían por ese nivel, simplemente se conectaba el otro sistema y se desconectaba el retráctil. Porque ya sabía que el que necesitaba era el otro sistema. Y estupendo, o sea, yo lo vi y dije yo, esto es así. Es muy correcto lo que hicieron. Y así es, o sea, eso es lo que queremos nosotros como trabajadores, lo que quiere usted como empleador. Tener clara la información precisa y concisa para poder hacer esa inversión de la manera correcta. Ahí vemos empresas que de repente van a hacer trabajos de soldadura en una gran empresa donde les están pidiendo, se van porque como saben que es una gran empresa muy seria y que es muy restrictiva, se van y compran un arnés. Llegan y de repente el de seguridad de esa empresa les dice, ¿qué arnés trae? Mire, y es caro, no le sirve. Y ahí son los sustos. Pero ¿por qué no me sirve si me costó $300? Por ponerle un ejemplo. No, es que usted lo que va a hacer es soldadura. Y como va a hacer soldadura, tiene que utilizar traer un arnés Nomex. ¿Y qué es eso? Pero me hubieras dicho que esto y lo otro. Es que ese es el problema. Es usted el que tiene que conocer su riesgo, sus peligros, sus consecuencias y saber cuál es el EPP que requiere según la actividad que usted anda ofreciendo. El cliente, o sea, el cliente te podrá ayudar, pero sin obligación alguna. Te podrá ayudar. Y lo suyo es hacerlo, pero tampoco hay obligación. Ya, usted es el conocedor de su actividad, de sus riesgos, por lo tanto, usted es el que primeramente se obliga a conocer sobre esto. Si no, no andamos haciendo bien las cosas, lamentablemente. Y esto es un poco el cálculo, pues aquí está referenciado qué es, cómo hace, está un poco la información, ¿no? Y otro punto importante es el síndrome orteostático. El síndrome orteostático es el síndrome que suele ocurrir cuando nosotros nos caemos y quedamos suspendidos. Y esto es grave porque está pasando bastante. Nosotros dentro de nuestras prácticas en las empresas solemos hacer lo que son probar el famoso efecto arnés para que entienda el trabajador del por qué es importante andar no solamente la línea de vida, el arnés, el retráctil, el casco, el guante, los lentes y las botas, sino que hay que andar eslingas, ¿ya? Eslingas de posicionamiento, también hay que andar los famosos aliviaderos de efecto arnés o los antitrauma, entre otros. Y ahí siempre me preguntan, ¿qué es un antitrauma? Imagínense la importancia del antitrauma que te evita el brain circulation, el heart circulation and left circulation. O sea, todas las atrofias que puede tener nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestras piernas desde el punto de vista de la circulación sanguínea. Recordemos que cuando nos caemos, según el ajuste que tengamos en el arnés, va a haber una obstrucción de la vena femoral, que es la vena que está en esta zona de acá, ¿no? Permítame, toda esta zona de acá. Esta es la que más se va a ver afectada una vez que ya caímos. En primera instancia, quien absorbe el impacto es el tórax, pero después estos señores que están aquí en la parte de abajo son los que van a comenzar todo el proceso del síndrome ortostático, porque detienen la circulación. La circulación sanguínea no se puede detener en ningún momento, porque necesita estarse recirculando constantemente, ¿no? Para trasladar oxígeno y para llevar, o sea, para sacar oxígeno y para introducir oxígeno a los órganos. Bien, entonces el dispositivo, el antitrauma,
No lo venden con el arnés, se tiene que comprar por separado. A no ser que lo compre ya incorporado. Y usted pide en sus especificaciones, quiero el arnés con el síndrome, con el antitrauma. Perfecto. Pero en la normalidad se vende por separado. Se los voy a mostrar. Yo, permítame un segundo. Sí, no. Aquí estamos. Este es el dispositivo. Vamos a ver. Aquí está. Son dos bolsitas como estas. Se colocan una a cada lado. Según la presentación sería por acá, por aquí, y la otra iría por acá. Y esto no es más que un macho y una hembra, o sea, es como una cuerda especial que se unen las dos y uno se para sobre ellas, ¿no? Es como tener un pedal cuando estamos suspendidos en el aire. Y al tener ese pedal o ese soporte, lo que hace es que tú te estás liberando esa presión porque se baja esta parte dorsales, esta parte dorsal del arnés se jala hacia abajo y al jalarse hacia abajo lo que estás haciendo es liberarte presión de las venas femorales. Entonces, al liberar presión en las venas femorales, estás garantizando la recirculación sanguínea. Y al estar garantizando la recirculación sanguínea, pues indudablemente que estás ganando tiempo para que los cuadros o los cuerpos de emergencia o las brigadas de emergencia de esta empresa tengan ese tiempo de respuesta y esa posibilidad de rescatarte con vida. Y por eso es que es importante un dispositivo, un antitrauma, que puede andar entre los 20 a los $36, por ahí más o menos, no lo sé. Los míos me han costado por ahí, entre 25 a 40, vámonos, $40. Voy a ir un poco más allá, por cualquier cosa, ¿no? Voy a hacer ahí, me llaman, no, profesor, qué barbado, usted los está regalando. No, yo no vendo equipos de seguridad, simplemente lo digo porque los he comprado, ¿no? He comprado tres en particular. Este es uno. Bien, y salvan vida. Salvan vida. Es enorme la cantidad de vida que ha salvado esto. Es más, por experiencia, en una capacitación que tuve hace unos años, alguien en menos de 2 minutos sufrió un efecto arnés, un síndrome ortostático, en menos de 2 minutos, porque esto tiene que ver con los temas de salud, la circulación de la sangre, los temas de que si tienes problemas de artrosis o de circulación, problemas de hipoxia, etcétera, ¿no? Todos esos elementos van a influir a la hora de realizar un trabajo seguro en altura. ¿Y cuál fue mi susto? Hicimos el procedimiento, no aguantó. Antes se decía que en 15 minutos se comenzaban a sentir las sensaciones del efecto ortostático. Hoy se habla de 7 minutos. Y yo por experiencia me atrevería a decir que debería de ser hasta menos. Se debería de ser 3 minutos. 3 o 2 minutos, porque la experiencia que tuve yo fue muy rapidísimo y se me desmayó varias veces y la tuvimos que llevar al hospital. Entonces, esto es muy delicado, es muy importante, por eso también a veces temo yo hacer práctica en las empresas sobre todo estos temas de este particular, porque puedo tener una situación y no sabemos qué efecto se puede tener. Pero sí es cierto que es importante que el trabajador lo entienda. Y una forma, lamentablemente, de entenderlo es que ellos mismos experimenten por su propia cuenta estos efectos para insistir en la dotación correcta de los equipos de protección personal para trabajos en altura. En cuanto a los arneses, la variedad de arneses que tenemos, miren, los dieléctricos, y no es que no sean metálicos, sí lo son, lo que pasa es que traen un revestimiento especial, ¿no? Que los hace dieléctricos, pero la mayoría de sus componentes, o sea, el 95% es fibra. El ajuste universal, un equipo como esto es un modelo, o sea, al final no estoy diciendo hay muchísimas marcas en el mundo para trabajo en altura, arneses para trabajo en altura. Estos son de los muchos que existen. Está que así que aquí quiero hacer referencia a en particular, que es el arnés de espacio confinado. Existe el arnés especial para espacio confinado. Y la particularidad es que trae estos ganchitos acá arriba. ¿Por qué los traes? Precisamente porque la persona tiene que salir lo más vertical posible una vez que está realizando una actividad en un espacio cerrado. Si se lo ponemos, si el enganche se lo ponemos aquí al frente, va a salir así. Y posiblemente si el orificio de acceso y de salida es menor de 60 centímetros, pues va a quedar pegado en el hoyo. Y si se lo ponemos por la parte de atrás, va a quedar así, ¿no? Como colgado hacia adelante. Y seguramente, pues, también tenga el problema de poder salir de ese orificio. Por lo tanto, lo más correcto es que salga lo más vertical posible
Y por lo tanto, estas hebillas de acá arriba, estas son las famosas hebillas nos permiten eso, ¿no? Sacarlo lo más derechito posible a ese trabajador. Bien, el montón de slingas que tenemos, o sea, hoy tenemos cualquier tipo de configuración de slingas. Hay slingas de restricción, hay slingas de posicionamiento, hay slingas Y, slingas sencillas, slingas dieléctricas, slingas metálicas. Este en particular me ha gustado mucho, esta de aquí, y me ha gustado mucho porque, permítame, es esta. Esta es una slinga de posicionamiento. Y esto me ha gustado mucho solo por el simple hecho de que estás tratando de sacar, yo digo que sacar de uso, ¿no? Esperaría que así fuera, esta. Porque esta está creando una confusión en su uso. Creen que es línea de vida. Y esto no es una línea de vida, es una línea de posicionamiento. Una línea de posicionamiento. Que es el equivalente a esto. Pero como esto es más evidente, ¿no? Este va a un dorsal, el otro va al dorsal, y esto es para las personas que trabajamos en altura en escalera. Wow, yo me posiciono y ya estoy asegurado. Todo lo que son empresas de comunicación, empresas de comunicación, que trabajan con torres de celosías, torres MED, etcétera, o inclusive para el sector eléctrico, los que trabajan en la construcción de las celosías, esto debería ser el arnés, la línea de posicionamiento más correcta. Si es de celosía, si es de postería, pues tendría que utilizar lamentablemente esa todavía, ¿no? Y digo lamentablemente porque, bueno, quizás nosotros tengamos claro, pero en algún momento si las descartan y las regalamos, que suele ocurrir bastante, podemos verla que le estén dando un uso diferente al que está originalmente diseñada. Bien, ahora vamos con los anticaídas. Y fíjense que el tema de los anticaídas, ¿cuántas opciones? Este es uno, otro anticaída, otro anticaída, otro anticaída, este es el famoso Schul. Tenemos este otro anticaída. O sea, tenemos una gran variedad de dispositivos anticaídas que nos permiten salvarnos la vida. Y esto va a ir en función de cómo es la línea, ¿no? Hay anticaídas que funcionan verticalmente y hay anticaídas que funcionan horizontalmente. O sea, que la restricción funciona horizontalmente. Que solo funcionan en un sentido, ¿no? En el sentido de que nos vayamos a caer. Este en particular es uno de los que yo utilizaba por mucho tiempo. Eso es un famoso Somain, fabricación francesa. Un dispositivo realmente muy sencillo. Está el Exofit, el LabSafe, que es de 3M, también excelente. De hecho, ya le están agregando un dispositivo que es un marcador, que si tú te caes, ese dispositivo es tan sensible que se abre y automáticamente te manda a descartarlo, porque significa que ha sido siniestrado. Y estos los he probado de manera particular y es increíble cómo te detiene un descenso. O sea, no te deja ni desplazarte 10 centímetros cuando automáticamente por un mareo en una línea de vida de estas de cero, de estas que están acá, te puede tener un descenso en caída libre. Entonces, estas cosas son importantes porque a veces nosotros se nos sube la presión, un bajón de azúcar, un mareo, etcétera, y no sabemos, aunque seamos jóvenes, vamos para abajo. Y recuerden que la gravedad no descansa. La gravedad solo está esperando que usted y yo nos equivoquemos o fallemos o tengamos un percance para ya estarnos jalando hacia abajo. O sea, no podemos rendirnos ante la protección, sobre todo cuando estamos trabajando en trabajos en altura. Esto es alguno de los otros ejemplos de los que existen. Ahí se lo mostré. Este es el tipo Somain. Este es un restrictor. De aquí se coloca la cuerda en este puntito. Entonces, cuando él jala hacia abajo, simplemente lo que hace es morder la cuerda y al morder la cuerda, pues simplemente nos frena. Los scroll, los AID, los puños de ascensión, normalmente suelen funcionar en una sola dirección. Este es un puño de ascensión. ¿Ya? Entonces esto es para subir sobre la cuerda y esto para más que todo un proceso de rescate, ¿no? Espacio confinado, altura, para trabajo en vertical, etc. Aquí quiero hacer referencia a que no es lo mismo trabajar en altura que trabajar en vertical. Las certificaciones para trabajo en vertical son muy diferentes a las certificaciones de trabajo en altura. Porque en trabajo en vertical estás trabajando al vacío directamente.
Y aquí ya son otros procedimientos, otros tipos de equipos de seguridad, esto más otros especiales que se suelen incorporar para garantizar que no ocurra nada. Y esto es un mundo que está creciendo cada vez muchísimo más, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo. El tema, las personas que limpian los cristales de los edificios por la parte exterior, esas personas tienen que tener certificaciones especiales, certificación de sus equipos, verificación de sus equipos, capacitaciones, todo bien controlado desde el punto de vista de la seguridad. Ojo que lo estamos comentando, ¿eh? El Ministerio del Trabajo ya domina estos temas, ya sabe estos temas, ya han sido formados sobre estos temas y ya están poniendo mucha atención sobre estos temas de mucha importancia. Los accesorios de desaceleración, y estos están vinculados a las emergencias. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto existe? Miren cuánta variedad. Miren cuántos. Y particularmente estos son de desaceleración, estos son de desaceleración y estos son de desaceleración. Hay muchísimos dispositivos de seguridad que nos permiten la desaceleración hoy en día. Voy a limpiar la pantalla, permítame. Clear. Ok. Vamos a ver, no me dio. Bueno. Vamos a ver, no me lo da. Ok. No le pude quitar la pantalla, limpiar la pantalla. Este es un dispositivo, un Deus. Voy a tener cuidado con rayarlo. Este es un Deus y este es un dispositivo de rescate automático, personal, perdón. A mí nunca lo he utilizado porque estos son dispositivos especiales para rescate, autorrescate, perdón, y para rescate también. Son dispositivos personales de los mejores que hay hoy en día. Hay muchísimos, están los famosos Roglic, de la 3M, entre otros, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Avanti, Somain, hay muchísimos, pero realmente de entre los más famosos están este y el famoso, los famosos Roglic. Ahora, ¿cómo funciona esto? Se coloca ahí arriba el punto de anclaje, él tiene dos extremos, yo me anclo uno y me tiro. Él tiene una desaceleración de 0.8 metros por segundo. Tranquilo que él va a hacer toda la magia de desacelerarlo de manera correcta hasta el suelo. El secreto de esto está en este dispositivo que está acá, que es el famoso freno centrífugo. Al mayor velocidad, más se activan las pastillas de freno y por lo tanto tú puedes ir, vas de manera segura. No se altera la desaceleración. En el Deus, tú tienes un control de mando que puede ir un poquito más rápido o un poquito más lento. Nada más. Es más, hasta detenerte por completo, pero no puedes ir más rápido del metro por segundo, porque te puede dar vértigo, te puedes desmayar, etcétera. No, normalmente están diseñados para tener una desaceleración entre 0.7 a 0.9 o hasta 1 metro por segundo. Este es el famoso Roglic, eso es un ejemplo del Roglic, y este otro los también que son comúnmente utilizados para lo que son trabajos de rescate en altura y en espacio confinado. Este tiene este émbolo acá en el centro, se puede utilizar con un taladro porque tiene un torque bastante amplio, y usted con un taladro puede girar el émbolo hacia un lado o hacia el otro, y según el émbolo, hacia el lado que lo esté girando, pues esta línea que está acá va a subir o va a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo importante de esto, que esto es bidireccionalmente. Si alguien se rescata, llegó al suelo, el otro extremo llegó arriba, la otra persona se puede conectar y igual se puede descender de donde estén trabajando. Si es un edificio, una construcción y es un temblor, pongámonos a pensar, con el simple hecho de tener un par de estos, tiene que ponerse en función de los trabajadores que estén ahí arriba. Normalmente esto te da 10 descensos seguros, entonces usted puede poner 2 y sabe que hay 20 y los 20 se van a evacuar posiblemente en 5 a 6 minutos de manera inmediata y de manera segura, que es lo importante, ¿no? Ok, esta es la famosa estampa de los indios de Mohawk durante la construcción del Rockefeller Center. O sea, esta es una foto que muchos de nosotros como profesionales conocemos y creemos que es un fotomontaje, pero es que así se trabajaba antes. Es más, me atrevería a decir que así se trabaja ahora. En algunos países todavía posiblemente lo tengamos. Uy, ahí te estoy rayando yo. Vamos a ver.
¿Quién está rayando? Vamos. Bien, esto es una foto que realmente existe. Parece que es un problema, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, esta es una foto que realmente existe y solo se quería mostrar porque a veces tenemos ese tabú de que no, es un fotomontaje. Así se trabajaba antes, imagínense. Qué horror. No sé si ven las rayas. ¿Me confirman, porfa? Quiero ver. Sí, seguramente sí se ve porque la lógica de las rayas es que sí se vean. Yo las veo y no la logro quitar. Por ahí alguien me escribió, dice, profesor, acuérdese del micrófono, se escucha lejos. Sí se ven. Ok, perfecto. Vean, lo tengo aquí el micrófono, miren. Y compré el de solapa, pero el de solapa las veces que lo he utilizado me da el error de que no me, no me escuchan bien. No lo sé, igual está malo. Voy a probar con un micrófono de más profesional. Realmente sí me quedo con esa tarea de cambiar el micrófono. Bien, los conectores normalmente tenemos estos errores. Y aquí vamos terminando. Me faltan unas diapositivas rápidas, pero me quiero concentrar en los principales errores que cometemos en trabajar en altura. Este es el andamio multidireccional y colocamos el doble gancho en el orificio del andamio multidireccional. Error. Eso no es para eso. De hecho, eso es para la propia confección o el armado de los andamios. Ojo, me voy a detener aprovechando que estoy hablando de andamio y comentarles de que los accidentes a la hora de armar y desarmar andamio o trabajar en altura usando andamios, los accidentes ocurren cuando se están desarmando, principalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo mayor supervisión cuando se están desarmando los andamios. Esto es uno de los ejemplos que les comentaba. Él en esta fuerza de tracción, él aguanta los 22 kilonewton, pero en esta lo más que va a aguantar son 16. Y por eso es que no se recomienda que los ganchos queden de esta forma. Ahí lo que hay que hacer es acomodarlo para que quede en su fuerza de tracción de trabajo, o sea, la que nos da mayor resistencia, que puede ser mínimo o va a ser mínimo de 22 kilonewton. Este otro de los ejemplos que el fabricante no nos suele recomendar, que es el tema de que los ganchos queden con presiones laterales. Si queda con una presión lateral, se va a doblar y por lo tanto vamos a pasar hacia abajo. Se va a doblar y se va a quebrar y por lo tanto la garantía del fabricante de que nos va a soportar una fuerza superior a las 2.400 libras no hay. Te dice no uses eso, no hagas eso. Y si te llegas a encontrar ese tipo de situación, lo que tenés que utilizar es una eslinga de posicionamiento con una de estas y automáticamente has controlado el problema. Y por eso es que es importante las eslingas de posicionamiento, para podernos anclar a aquellas estructuras que son o mucho más robustas y el doble gancho no va a poder, no va a poder entrar en esa viga o en esa estructura. Y aquí donde las eslingas de posicionamiento que tenemos de toda métrica podemos utilizarlas sin problema alguno. Hay eslingas de posicionamiento para viga H, hay eslingas de posicionamiento para estructuras mayores, pero siempre va a haber un equipo específico para el requerimiento que usted tenga. Este otro de los elementos, ahorcar, esto es uno de los que más suele ocurrir y les muestro con esto. Imagínense que si es un trabajador que le dieron una línea de vida de esta, no se va a poder anclar a nada, porque esto es muy pequeño, este gancho. Lo que hacemos normalmente es esto, ¿no? Ahorcamos la cuerda y ya estamos anclados, Simón, ahí está. Estamos anclados. Esta misma situación es esa. Y eso es un delito en el mundo de la seguridad para trabajos en altura. No se puede hacer esto. Es prohibido porque se corta la eslinga. Es más, las eslingas, por el simple hecho de hacer un nudo entre ellas, por ejemplo, yo hago un nudo cualquiera, ¿no? Porque sí es cierto que hay nudos especiales para eslinga. Yo hago un nudo como esto y automáticamente, si se llega a ver una presión significativa por encima de 900 libras, esto se va a romper de este lado. 1200 libras más o menos, se rompen. No están diseñadas para ellas trabajar con nudos, a menos que sean nudos planos. Pero bueno, eso es otra clase, el tema de los nudos, que vamos a ver cómo, en función a sus comentarios y sus sugerencias, pues vamos a ver cómo las vamos incorporando, ¿no? De lo que saca el día de hoy. Este otro ejemplo, el mosquetón no puede quedar abierto. Importante, no puede quedar abierto nunca, siempre tiene que estar cerrado. Y por eso es que ahora los mosquetones para trabajo en altura están restringidos al famoso mosquetón Trilog.
3 movimientos involuntarios para que él pueda garantizar su cierre. Ya no se utilizan tanto el de rosca como el de este caso, porque a veces solemos cometer el error de no enroscarlo por la rapidez, la prisa, y se nos olvida, y si se fijan, si entran en contacto con algún punto fijo, se pueden abrir y por ahí nos podemos caer. Ya, esto es uno de los principales ejemplos del por qué comenzaron a salir el famoso two-lock o el famoso three-lock, que es el que comúnmente se utiliza para todo lo que es trabajo en altura. ¿Ah? Altura, three-lock. Bien, y este es otro de los ejemplos, que un poco lo que les comentaba anteriormente. Más de lo mismo, si se fijan, los puntos de conexión son laterales, eso se va a doblar y se va a caer. Más de lo mismo, miren, no cierra porque la estructura es muy grande, ahí lo que tiene que utilizar es una liga de posicionamiento y lo ancla y aseguró su trabajo. Este otro, esto es una manera incorrecta, no se pueden utilizar, o sea, no es correcto utilizar 2 mosquetones simultáneamente, 2 estructuras metálicas. Uno de los únicos puntos donde se acepta eso es en el dorsal. Ustedes saben que nuestro gancho se conecta con el dorsal de nuestro arnés y esos son los 2 únicos puntos de conexiones metálicos que se permiten, ¿ya? Y es por la aleación de la parte del punto de anclaje dorsal de los arneses. Por ejemplo, esto es una aleación muchísimo mayor y por lo tanto un punto de ruptura o de quiebre pues se va a resistir de una mejor manera. Y así sucesivamente. Otro de los errores es esto. Yo aquí quiero aprovechar para hacer este ejemplo, quiero que lo vean rápido. Lo que pasa es que, imagínense, hablar en altura y sentado, pues, nos limita bastante. Esto es uno de los errores que más nos suelen ocurrir. A veces nosotros, porque como no nos podemos ver, puede ser que hagamos esto, ¿no? Y el hombre pruebe y entra. Miren, no está conectado a nada. Y el hombre puede girar, pero si se cae, automáticamente se sale. Y por eso es importante, una de las reglas de seguridad es la famosa el doble check, ¿no? Siempre los arneses tienen que ser inspeccionados, su colocación por otro compañero de trabajo, por nuestro supervisor, nuestro jefe de seguridad, o mínimo por un compañero de trabajo que sepa sobre la correcta colocación de un arnés. Esto es otro de los ejemplos que suele ocurrir. Hay personas que no nos logramos llevar el brazo hacia atrás y no pedimos ayuda, pues salimos con esas genialidades, ¿no? Entonces, por ahí es donde nos vienen las desgracias. Este es otro de los temas importantes. Los arneses se tienen que estar regulando constantemente. El dorsal no puede estar ahí abajo. ¿Ya? No es lumbar, es dorsal. Tiene que estar entre medio de los 2 omoplatos, como está acá en esta figura. Entonces, esto es importante. Tiene que estar por aquí, entre medio de los 2 omoplatos. Y lo otro es el ajuste. Si usted deja muy desajustado su arnés y se cae, su familia está en peligro. Entonces, han habido muchísimos accidentes en otros países en el mundo donde al quedar muy flojo, pues indudablemente han habido desgracia, ¿no? Desgracia a nivel de los trabajadores, por el simple hecho de no ajustar correctamente su arnés. Y ya para terminar, las oportunidades de mejora. Y las oportunidades de mejora están en función a esto. Hay que hacer exámenes médicos. Y más que exámenes médicos, protocolos para trabajo en altura. No es un examen médico, no hay nada. Usted busca en la ley, no hay nada que diga trabajo en altura, esto no. Pero sí a nivel internacional que están los famosos protocolos de trabajo en altura. Protocolos médicos para trabajo en altura. Ya los médicos ocupacionales tienen que saber cuáles son esos exámenes que se le aplican a las personas que trabajan en altura, espacio confinado, bajo el mar. Bueno, bajo el mar ya tenemos algo, etcétera. Y los PVD, ¿verdad? Los pantallas de visualización de datos. La certificación de los EPP, crítico. Yo sigo sin ver equipos sin certificar, pero así, y me da escalofrío, porque recuerdo cuando yo comencé en este proceso de certificación de trabajo en altura y qué delicado eran con las certificaciones de los equipos. Y yo decía yo, wow, mientras aquí estamos así, por allá están volando. ¿Y por qué? Porque evidentemente es como que tú andes un vehículo que no sabes el mantenimiento, no sabes cómo está el tema de dirección, de freno, esto y lo otro, y lo andes a 180 kilómetros por hora. Esa misma relación. Yo, si no sé cómo está el estado de un vehículo, además que lo veo, cuando lo veo tan bien, físicamente un equipo no puede ser que no se vea tan bien, imagínense, adicional a eso,
utilizarlo de la manera incorrecta y en alturas que posiblemente vayan a ser muchísimo más críticas. Por lo tanto, el proveedor, acuérdense que tenemos los artículos de la ley de higiene y seguridad que hace referencia a la obligación de nosotros como cliente de exigirle a nuestra subcontrata la formación sobre esos equipos de seguridad que me están vendiendo. Es obligación de ley. Y el empleador que no haga uso de esos beneficios que la misma ley nos da, ya es culpa nuestra. Y ahí es poco o nada lo que va a poder hacer usted o yo o el Ministerio del Trabajo, porque somos nosotros los que estamos desaprovechando esas oportunidades. Si ya tiene un consultor de base, consúltele a su consultor para que le dé, pues, si tiene la competencia, le pueda dar ese servicio adicional. La colocación de la línea de vida en los techos, esto es otro que sí es cierto, hay crecimiento, se está haciendo, pero no en la misma proporción de la cantidad de empresas que tenemos. Y esto es muy importante que lo tengamos correctamente controlado. Permítame, ok. Ya para terminar, los principales puntos críticos de fallo, la selección, uso, almacenamiento, certificación, anclaje, rescate y formaciones. No tenemos. No tenemos. Y todas las empresas tenemos trabajo en altura. Todititas. Todas. Yo en mi casa ahorita, que ya sabemos que viene invierno, ya sé que me tengo que subir y tapar los 2 hoyitos que me dejaron el invierno pasado. Todas tenemos la necesidad de subir a más de 3 metros o a más de 1.8. Todas. Y no vemos esa misma reciprocidad en la creación de conocimiento sobre estas personas. ¿Que subcontratamos el servicio? Peor. Nos estamos obligando a exigirle a ese proveedor que tenga sus certificaciones y su competencia. De aquí en adelante, y esto es como la Biblia, ¿no? Mejor ni me hubieras conocido porque es peor, pecado sobreadvertido. De aquí en adelante que ya vamos conociendo un poquito de esto, por favor, mi insistencia es tratemos de hacer las cosas de la manera correcta, porque de lo contrario vamos a tener una situación lamentable dentro de nuestra organización. Y en este momento, pues andar en esos problemas, créanme que no es ni rentable ni productivo, ¿no? Ni para usted ni para nadie. Bueno, espero que les haya servido. Realmente me quedé con, normalmente lo bonito de esto es hacer las prácticas. Últimamente sí es cierto que es difícil, ¿no?, tomar esos riesgos. Estamos pensando en tener nosotros nuestro centro de formación. En algún momento lo teníamos previsto. Detuvimos el proyecto, logramos terminar el edificio, pero sí es cierto que estamos con ese compromiso con ustedes para tener habilitado un polígono para poder hacer estos tipos de entrenamiento de la manera correcta y segura, porque la idea es hacerlo de la manera correcta. Muchas empresas lo han hecho con nosotros, que estamos en kilómetro 25.5, carretera Masaya, hacemos los entrenamientos en el puente que está ahí enfrente de la maquila. Sí se puede, realmente es un puente que lo podemos hacer, cerramos una parte de la carretera y hacemos los entrenamientos, los principales ejercicios que se suelen hacer. Estamos a la orden. Aquí está mi correo electrónico, mi número de teléfono. Por favor, crecer sin que la altura me haga perder de vista lo más importante. Y tenemos que estar conscientes, muy conscientes de que lo más importante es la vida. Hay que cuidarnos. George Bucay. Muchas gracias. Dejo abiertos los micrófonos para cualquier duda, cualquier consulta. Feliz miércoles santo. Que esta semana sea de mucha reflexión por todo lo que está pasando, por todas las cosas buenas que nos ha dado Dios. No solo lo malo, ¿no? Al final lo bueno también y lo malo, porque nos hace crecer y ser más conscientes y responsables. De mi parte no me queda más que dejar la oportunidad para preguntas. Dice, excelente, buen ingeniero. Gracias, Adriana. Felices vacaciones. Preguntas. Si alguien tiene una pregunta en particular, puede abrir sus micrófonos y yo con gusto. Si no, los compañeros o los colegas que están, los que nos siguen desde Facebook, muy agradecidos. Si dejan sus comentarios, nosotros después vamos a estarle respondiendo. Prefiero que me hagan llegar sus comentarios por mi número de WhatsApp. Este es mi número particular. Yo encantado, indistintamente que los conozco o no los conozca. Para mí una pregunta es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Así que por muy tonta que parezca, no se preocupen, que para mí es muy satisfactorio responderle sus dudas al respecto, ¿no? Tenemos que ayudarnos, tenemos que trabajar, tenemos que servir, venimos al mundo a servir, más que a ser servido, y por lo tanto, pues esa es nuestra misión como Prosiga Consultores.
Nadie por acá. Me imagino que ya están ansiosos, ¿no? Las 12, hoy muchos salimos al mediodía, completamos con la formación de Oscar y nos vamos. Pues nada, parece que no hay. Ingeniero, Adelante. hola, hola. Hola, Buenas Adriana. a todos. Ya casi saliendo para descansar Semana Santa. Qué rico. Igual, mis mejores deseos, que estén bien y que todos pasen una feliz conclusión de Semana Santa de forma segura. Un comentario más que este tema de trabajos en altura es bastante especial, no solo porque lleva mucho tema técnico, bastante tema de calcular, de entender, de aplicar incluso lógica, sobre todo porque también los equipos de protección pues tienen un costo bastante importante y a veces la adquisición de ese tipo de equipos en las organizaciones es bastante complicado y a Correcto. veces uno tiene que estudiar la forma de cómo lo justificamos. Pero sí también sería bueno incluir la parte de legislación que comprometa el entendimiento de la obligatoriedad que hay en cuanto a cubrir un trabajo de gran importancia y de bastante riesgo. A veces si uno no le presenta esa parte de compromiso a los que toman decisiones, se queda como sin el amarre necesario. Entonces, qué bueno que haya comentado el articulado en su momento, porque eso es una base para que nosotros podamos poder referirle de dónde sale esa obligación. Si bien es cierto, algunos temas como este siempre se recurre al tema, a la base internacional en cuanto a manejo, sí no quiere decir pues que no, en la parte nacional no tengamos desde ya una obligación. Es importante hacer ese enlace de ambas cosas, que cómo se maneja de manera internacional con la norma internacional para el cumplimiento estándar de seguridad, pero también sí hay que recordar que es un trabajo de alto riesgo y que está tipificado en la ley nacional y que es importante no dejarlo de lado. Creo que es uno de los tipos de trabajo en el que no hay a veces un segundo chance, a diferencia pues, de los accidentes mecánicos que se dan a diario, pero esto conlleva de la mano el cuidado más de cerca del personal y a veces no lo entienden. El punto muy importante abordado, el tema de salud. Eh, Te lo digo porque incluso nosotros hemos contratado torreros y de repente nos vino un torrero de 56 años. Yo, wow, eh, es increíble, no sabíamos si subía, si no subía. O sea, qué importante saber, porque obviamente hay afectaciones de salud ya con X edad en adelante, pero sí es importante y tuve que averiguar incluso si había alguna restricción. Pero sin embargo, la persona maneja buen estado de salud, buena condición, independientemente de la edad que presente, le va a ayudar a poder subir. Y eso es un tema bastante importante que casi no lo tocamos. Si hay alguna restricción de edad, yo diría que hay una restricción en tema de salud. Y no nos Correcto. sorprendamos que hay personas de la tercera edad que pueden subir mejor que un chavalo. Entonces, en ese sentido, legislación amarrada con norma internacional y seguimiento de la parte de salud, yo creo que ha sido uno de los puntos más importantes abordados en este webinar. Muchas gracias a todos. A ti, Adriana, y mira, muy certeros tus comentarios. Yo ya lamento, pues imagínense, 2 horas, ya llevo 2 horas, esto ya es muy largo, ya para ustedes y para mí es muy largo, pero el tema es muy importante. Y fíjense qué interesante. Yo he trabajado con personas de más de 60 años en altura, y lo único que les duele a ellos son las articulaciones, pues tanto subir y bajar por las escaleras, pues les duele, ¿no? Por supuesto. Pero más allá de eso, están más sanos que nosotros. Le medimos la presión y me acuerdo una vez nos medían la presión y me decía, Oscar, vos la tenés, estás al límite superior, podía subir.
Y el otro señor estaba nítido, ¿no? Es que yo como potasio, yo me cuido, es que esto y lo otro, ya sé que son mis últimos años, pero es que me gusta esto, Oscar, me decía. Entonces, voy a morir siendo molinero, nos decían a nosotros. Y correcto, ¿no? La restricción es médica, más que por edad. Por edad nada, ¿no? Por edad, allá el que quiera morir por edad, ¿no? El que dice, no, es que ya tengo 60 y ya estoy viejito, ¿no? Eso, más cuando normalmente yo que estaba acostumbrado a trabajar con españoles y me encontré con un par de españoles de más de 60 años estudiando, trabajando en el sector eólico. Otro tema importante es el costo, y ahí tienes mucha razón, Adriana, y eso es lo que nos asusta a nosotros como empresa. Yo mostré estos equipos, lo mostré al final. Hay muchos, de muchos tipos, pero por ejemplo este es un Skylotef de tecnología francesa, de los que fabricaron los paracaídas. Esto no nos daban en la empresa anteriormente, y eso es un arnés de $1000. Todo de aluminio, eso no saca sarro por ningún lado y tiene una vida útil de 10 años. Normalmente la vida útil de los arneses, si no lo dice el fabricante, es de 5. 3M ya ha mandado, cuando se le consulta en privado, ya dice 10 años en toda su línea. Este es de 10 años también. Y además que son de enganche rápido, o sea, los enganches son 2 clics y vas para afuera, no es de vía ni nada por el estilo. O sea, un proceso de rescate o de retirarse un arnés al ser atrapado por una máquina con ese es prácticamente instantáneo. Y el otro, por ejemplo, un rescatador, porque a veces decimos nosotros, sí, pero ok, me interesa. Y de repente cuando van a preguntar cuánto cuesta un rescatador, por ejemplo, este es uno de los rescatadores, el Deus que le enseñé en la foto. Este es el famoso Deus. Esto es de una cuerda de, si se fijaron, no lo quise enseñar antes por el corto tiempo. Si se fijan, ahí está, el mismo un Deus. Con esto acelerás y con esto desacelerás. Tiene 90 metros de cuerda. Igual, este es otro equipo, ese equipo, y lo pueden consultar ahí en internet, $3000. Si es el Roglis 550, tengo el Roglis 550. Las empresas que se han certificado conmigo saben que llevo los dos para el tema de las prácticas. Ese vale 1500 y apenas de 30 metros, 15 metros de cuerda. Este es de 90 metros de cuerda. Por eso también es caro y por la tecnología, ¿no? Que son resistentes, son ignífugos, ya lleva poliamida y otros componentes que son resistentes al fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante aquí es que hay. El tema también que hay que reconocer es el tema económico. Y por eso es que hemos dicho, la seguridad no tiene que ser un apéndice a la producción, tiene que ser un costo de la producción. Porque si la actividad requiere la altura para lograr ese proceso, yo tengo que meter ese costo al producto. El problema es que no estamos incluyendo ese costo en el producto. Que para ser competitivo, sí, pero podemos hacer competitivo de otra manera. O ajustando más la estructura de costo en los materiales, en lo administrativo, etcétera. Pero que hay que incluirlo. Ese es el costo de oportunidad que todas las empresas tienen todos los días por hacer bien el trabajo y por optimizar los costos. Un proceso de multa por una muerte de un trabajador o varios, por un tema de riesgos especiales o cualquier tema realmente, con que sea una fatalidad ya es gravísimo. Pues hasta ahí nos damos cuenta lamentablemente de lo importante que era haber invertido en esto, en su tiempo y en su forma. ¿De acuerdo? Y nada, pues yo sé que ya nos hemos pasado el tiempo, ya lo lamento, pero sí quería hacer esos comentarios. Por ejemplo, los cascos de rescate, imagínense, los tipos de cascos de rescate, el por qué son sin ala. Ya no nos da tiempo de entrar a detalles precisamente por lo rápido que suelen ser estos tipos de webinars. Esto es más para tener una idea y después ahí al WhatsApp para ampliarla, ¿no? Ampliar un poquito más sobre algo en específico. Si no hay más preguntas, creo que hay 3 comentarios adicionales. Permítame. Ok, gracias, excelente formación. Amén. Gracias por la información. Ok. Que tengan un excelente día. Cuídense, por favor. Yo en lo particular voy a tratar de... Adelante, adelante. Veo que todavía hay gente conectada y es que precisamente es un tema muy importante, ¿verdad? Una pregunta, o más que una pregunta, pues alguna información adicional de lo que ya has hablado vos. ¿Qué riesgos van asociados a los trabajos en altura? Te digo esto porque los riesgos especiales hay varios, ¿verdad? Y uno de los más incidentes son los trabajos eléctricos. Y muchas veces cuando trabajamos en altura y sobre todo cuando arrastramos el andamio de un punto a otro, pues solemos tener contacto con líneas eléctricas y como todos sabemos, pues las consecuencias son en su mayoría fatales, ¿verdad? Sí, correcto. Y la otra es que si de existir la posibilidad de caer,
¿cuánto sería el peso que soporta el arnés una vez que hemos experimentado la caída? Un poquito para profundizar sobre eso, para que los muchachos y todo el público presente, pues, viendo que todavía están conectados a 17, pues, aprendamos un poco más sobre esto. Adelante. 15 y saliendo, ¿eh? Pero nada, ya que está la pregunta, muchas gracias, Carlos. Es que, y fíjense que es interesante lo que preguntaba Carlos, que normalmente también lo solemos enseñar, y son los riesgos asociados. O sea, cuando trabajamos en altura, puede ser que estemos trabajando en altura y soldando. Y si estamos soldando, ya estamos con otro riesgo adicional, que es el trabajo de oxicorte o soldadura, o el trabajo eléctrico como tal. Y eso empeora la situación, porque eso es una combinación de riesgos especiales. Imagínense trabajar en altura, soldando o trabajando con electricidad y en espacio confinado, porque trabajar en altura significa una caída de más de 3 metros. Puede ser un espacio confinado, pero si estoy en un tanque que tiene 9 metros y estoy en el metro 8, tengo 7 hacia abajo. Perdón, estoy en el metro 8 y tengo 9, tengo, a ver, es de 9 metros del tanque, ¿no? Estoy a 8 metros de altura, pues tengo, imagínense, 8 metros de vacío, ¿no? De caída al vacío. Ya estoy combinando altura, espacio confinado, riesgos eléctricos. Y si tengo que soldar, pues altura, espacio confinado, riesgos eléctricos y soldadura. Y así podemos irle adicionando. Entonces, quiero que se entienda que cuando un riesgo es especial, las acciones nuestras estamos obligados a que sean especiales. Y especiales significa, señores, que el MITRAT, por definición, lo que nos dice en el código, en el 18 de la Ley de Higiene y Seguridad, tenemos que hacer lo que sea necesario. Tener ambulancia, tener equipos de rescate, tener el trípode, tener las cuerdas de rescate, la cuerda de seguridad, el arnés de trabajo en espacio confinado, el arnés de enganche rápido, el arnés de esto, el arnés de otro, la línea de vida con doble absorbedor de impacto, todo, el casco de rescate, todo. Porque eso es lo necesario, más cuando estamos hablando de riesgos combinados, de riesgos especiales combinados, porque existe la combinación de riesgos especiales, como el caso que le hemos estado explicando, ¿no? Imagínense un pintor, peor, o los de soldadores, que si se daña, que si el arnés se contamina con pintura, o se contamina con chispas, o entra en contacto con chispas incandescentes, se va a dañar la estructura. El fabricante te dice, no está diseñado mi arnés para esto, y por eso es que existen los arneses Nomex, de Kevlar, de esto, de lo otro, y eléctrico, porque según la configuración del equipo va a ir según el criterio que nosotros como profesionales tengamos desarrollado al interno en las empresas. Si no, no va a funcionar. Si usted no tiene establecido su criterio, cualquier cosa le va a servir. Pero si usted establece su criterio, que empieza por usted, Adriana, Carlos, yo y todos los que estamos aquí, Samantha, usted es la que va a establecer el criterio. Porque usted es la que conoce su área, su empresa, perdón, sus peligros, sus riesgos y sus consecuencias. Es usted. El fabricante solo está esperando que usted le llegue a comprar. No es uno que le llegue a decir, mire, fíjese que no. Si existe esa duda, el soporte técnico del proveedor o de su consultor base. Si la tiene claro, pues simplemente escríbalo y establezca el criterio para que en función de eso usted compre todos los requerimientos que se necesitan de ley. El arnés, cuando usted se cae, debería tener una presión en el tórax, contestando la segunda pregunta de Carlos, de máximo 900 libras de presión en su tórax. Máximo. De hecho, miren qué interesante. Eso es lo que establece la ANSI. Perdón, eso es lo que dan los fabricantes. La ANSI te pide 1800. Y los fabricantes dicen, no, es que podemos reducirlo muchísimo más. Te voy a dar 900. Podemos reducirlo muchísimo más. Y de repente viene Skylotech, por poner sin mencionar, sin hacer publicidad, ¿no? O publicidad aparte. Este te da doble absorbedor de impacto. Te da este absorbedor de impacto, que ya con este te da 900 libras de presión en tórax y además te da la línea de vida con absorbedor de impacto, que te puede llevar a 400 libras de presión. Y entre más, en el mundo de la seguridad, que nosotros lo comentábamos, lo promovemos, lo divulgamos, entre más, no es peor. En seguridad, no. Y si no, veamos empresas que tienen una excelente cultura en la prevención y que dan más, y por el contrario, los efectos que están te están recibiendo por esa contribución adicional a lo que establece la ley, está siendo muchísimo mejor. Están teniendo trabajadores concientizados, compenetrados,
comprometidos con la organización para lograr que efectivamente el mundo de los accidentes no se vea nunca. Y llevamos 8.000, 9.000, 15.000, 20.000 días sin accidentes o horas sin accidentes, y que al final uno dice, hombre, está bien. Que eso es diferente a los incidentes, ¿verdad? Que estoy hablando accidentes. Incidentes, pues ya es más difícil pensarlo, porque incidentes los tenemos todos los días, ¿no? Pero accidentes como tal, sí es cierto que llevamos muy, muy buenos indicadores, muchas empresas acá en el país. Yo lamento, imagínense que por ejemplo, ahora Pepsel, en el caso Pepsel también, para mí la mejor marca en el tema de trabajo en altura, después Skylotech, pero ahí están peleando, son los principales rivales. Imagínense llegar al punto de que en una lámpara, en un casco, ponerle un pito. Imagínense. Imagínense que hasta dónde llegamos. ¿Por qué? Porque lo he visualizado, te vas a un guindo, te caes, estás solo, y como el Titanic, ¿no? Ahí le agarró el pito la muchacha y comenzó. Alguien en algún momento va a escuchar ese auxilio y va a llegar. Y como se fijan, pues son parte de algunas de las cosas que por tiempo, yo imagínense, ya había terminado, pero estoy rescatando porque indudablemente detrás del mundo de la seguridad para trabajo en altura hay muchísimo de qué hablar, muchísimo. Pero tampoco es aburrir ni nada por el estilo. Y nada, comprometido siempre con la seguridad, Prosiga Consultores, porque la seguridad es lo más importante. Muchísimas gracias por estar conectado, por hacer este esfuerzo de estar aquí con nosotros. Síganos, por favor, en nuestras plataformas, en nuestras redes. Esa es la manera como estamos creciendo. Es increíble los muy buenos comentarios que estamos recibiendo. Estamos muy, muy orgullosos de ustedes y del equipo que está detrás de nosotros. Ya poco a poco vamos a ir incorporando a otros profesionales, porque muchos me dicen, y es que solo usted me dice, hombre, pero ¿qué tiene? Me gusta, nos gusta, lo dominamos, lo compartimos, y después vamos con los comentarios, porque después lo que queremos es complementar ya el tema práctico con las empresas, con las personas que están dentro de las empresas, ¿no? Cómo sufren, cómo viven, cómo lloran, cómo lo hacen, qué estrategias han implementado, etc. Ahorita estamos dando lo duro, la competencia dura, después vamos ya con las competencias blandas, ¿no? De cómo lograr esa magia en lo interno de nuestras organizaciones. Muchas gracias, todo mi respeto y admiración, cariño para todos ustedes, mis estudiantes, los que están los que han tenido la oportunidad de estar conmigo como estudiante. Muchísimas gracias por confiar en Prosiga Consultores, y estamos a la orden. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones.